Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de presenta sin errores la declaración anual para personas físicas. Bienvenidos. Estamos muy contentos hoy de que estén aquí acompañándonos. Es un tema muy interesante, como bien lo comentas, María, gran parte ya pasamos la etapa de la presentación de las declaraciones de personas morales, ya pasamos, seguimos con muchas personas morales todavía presentando declaraciones del ejercicio 2023, porque pues, el sistema colapsó, el sistema se adaptó a nuevos modelos, no se reconocían tan rápido pagos provisionales, no había muchos comandos de parte de la autoridad en ese sentido, pero también yo les comento, hay que reconocer que a veces muchos de los problemas que se generaron es que también nosotros, muy a la mexicana, muchos de los clientes y amigos de despachos estaban presentando la declaración los últimos 2 días del mes, pues que el sistema colapsó. El sistema colapsó y bueno, tenemos eso. Que eso nos sirva a todos como una experiencia para que no nos pase ahorita con personas físicas. Personas físicas es un tema muy interesante y cuando platicamos con nuestros amigos que nos acompañan, bienvenidos a muchas personas que se han adherido hoy de forma nueva a estas pláticas, tenemos el asunto de que cuando me preguntan, oye, Raúl, ¿qué es más fácil, personas físicas o morales? Yo siempre les comento personas físicas, es un poquito más complicado que personas morales, porque en una persona moral, pues sí tenemos muchísimas actividades, tenemos muchas formas de actuar, pero sobre todo en la persona física hay una serie de actividades que les platicará ahorita el contador e ingeniero Raúl, referente a que en una persona física a lo mejor simplemente pueden tener nuestro amigo sueldos y salarios, pero también en una persona física, sobre todo en un amigo empresario o en un amigo que tiene un negocio, esa persona puede tener rendimientos, puede tener ingresos por intereses, ser partícipe en una copropiedad, recibir dividendos, recibir remanentes. Nuestro amigo a lo mejor también tiene ingresos por arrendamiento. Nuestro amigo a lo mejor puede tener adicional ser partícipe en una sociedad civil y al mismo tiempo en una sociedad anónima, en una sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a ir acomodando todos estos ingresos. Pero además, en el caso de una persona física, esta persona física adicional a sus ingresos normales por realizar una actividad empresarial, la persona física a lo mejor tiene la fortuna o la desfortuna de que fue sujeto de una sucesión testamentaria y le están entregando bienes y debemos acumular esos bienes o no en la declaración anual. Y también nuestra persona física, ya les platicará el ingeniero nuevamente, les comento, pues a lo mejor tiene gastos, tiene hijos menores y tiene deducciones y tiene ingreso y tiene gastos por colegiatura, tiene gastos por servicios médicos o tiene devoluciones, reembolsos, una serie de elementos. Los factores son importantísimos. Pero además nuestro amigo de persona física que les comento como empresario tiene préstamos. Él le pudo haber prestado a su empresa o recibir préstamos, ya sea dentro del sistema financiero o no dentro del sistema financiero. ¿Cuándo debo de reportar esos préstamos? La mayor parte de las revisiones que tenemos de personas físicas es por no haber cumplido esas pequeñas reglas que les comento. Tuvo ingresos superiores a una cantidad que diremos, vamos a empezar a platicar, 600,000 pesos y no los declaró. O tuvo ingresos, y ahora tenemos de moda desde hace 3 años, que incluso Prodecon tuvo que crear un área especial, en el cual hay robo de identidad. Hay personas que ahorita van a aparecer, nos están apareciendo ya muchas personas, y las personas más increíbles me dicen, oye, yo, Raúl, yo soy empresario y tengo todo esto, y ahora resulta que tengo sueldos salarios de una empresa que no conozco. Hay una unidad que creó Prodecon precisamente para atender estos problemas de robos de identidad. No saben quién robó la identidad y le timbraron gastos. Y además vas a la empresa que supuestamente le pagó y la empresa sí le pagó, pero depositó a una cuenta de una persona que resulta que no conocemos. Entonces, todo este mundo de las personas físicas, para amigos empresariales, hoy vamos a hablar de cuestiones realmente más que teóricas, muy prácticas,
de lo que nos sucede en el mundo real del mundo fiscal. ¿Cómo estamos atendiendo estos asuntos? ¿Cómo está la autoridad fiscal restringiendo sellos digitales para facturar, para recibir ingresos, para recibir facturas? Vamos a platicar de toda esta práctica y sobre todo lo que queremos hoy, amigos, miembros de la asociación e invitados especiales y todos los amigos que se han adherido, ¿qué está pasando en el mundo de las declaraciones de las personas físicas? Vamos a ver cómo está la autoridad realmente trabajando, verificando domicilios. Está cancelando sellos digitales porque no corresponde el domicilio fiscal a la actividad que tú le estás reportando. Tenemos problemas en las constancias de situación fiscal. Tenemos problemas en la renovación de firmas de personas físicas. Deben ver, estamos a unos días de presentar, todavía nos quedan 20 días técnicamente para presentar declaraciones de personas físicas y muchas personas no tienen firma electrónica, no tienen actualizados sus datos y entonces ahorita pues en el SAT andan corre para todos lados. Pues bueno, adelante por favor, Luis. Bueno, pues ya saben, amigos, nuestra plática se fundamenta en el artículo 89, el último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Nuestras pláticas se fundamentan en la norma, pero también en algún momento pueden ser diferentes al criterio de la autoridad. ¿Y por qué pueden ser diferentes al criterio de la autoridad? Porque también hay criterios que emite los tribunales, el Tribunal Fiscal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Suprema Corte a través de los órganos que dan criterios al respecto, situaciones que tienen que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit. Entonces, amigos, como siempre, vamos a seguir el siguiente método. Podemos descargar el material aquí del chat, aquí que está acompañándonos en el esquema. Cada cierto tiempo vamos a estar promoviendo el material y también podemos mandar un mensajito a Mari a la asociación y ella les envía de inmediato el material. Si el material es muy pesado, manden un mensajito. Y también, amigos, recuerden que les vamos a regalar al final de la plática unos modelitos de papeles de trabajo para diferentes tipos de personas físicas, porque tenemos desde ingresos por Airbnb, tenemos ingresos por arrendamiento, les vamos a regalar algunos modelitos de papeles de trabajo. Y los que quieran su constancia de haber participado hoy en esta plática, también manden su mensajito al chat y mensajito a nuestras redes sociales a través, sobre todo de nuestras redes, y con gusto les otorgaremos una constancia de haber estado por acá con nosotros. Adelante. Y bueno, pues adelante, por favor. Bueno, pues hoy como ya dijo, ya adelantó Mari, pues está el ingeniero Raúl y contador, la contadora Mitzi y la contadora Paulina. Y además hoy tuve la fortuna, adelante, por favor, de que sí le estuvimos pidiendo a Maybelline y a María del Carmen que nos acompañan. Ellas están muy metidas en personas físicas. Vamos a estar, les vamos a invitar a que platiquen con ustedes algunos minutos para que les platique la experiencia de cómo estamos presentando todas las anuales de nuestros amigos empresarios y también de nuestros amigos que tienen ingresos por sueldos y salarios. Hay personas que tenemos por sueldos y salarios increíbles de 10, 12, 15, 20 millones de pesos. Y también tenemos ingresos muy grandes por arrendamiento, ingresos por dividendos, reembolsos de capital. Adelante, por favor. Bueno, pues ya, adelante, adelante. Vamos a regalar también al final a todos los que nos acompañen 3 asesorías gratuitas de 1 hora para los que quieran tener situación. Oye, yo tengo dudas sobre este tema. Coordinamos a través de nuestra área de enlace con clientes y amigos para que platiquen ahí y soliciten su hora de asesoría. Adelante, por favor. Bueno, pues ya les comentaba, ¿no? Ahorita yo voy a pasar los micrófonos al ingeniero y contador Raúl y estamos muy contentos porque estén aquí con nosotros. Hoy vamos a platicar. ¿Estoy obligado o no estoy obligado a presentar? ¿En qué fecha? ¿Con qué montos estoy obligado y cuántos montos no? Oye, pero yo tuve menos de 400, pero tuve 2 patrones. Oye, tuve menos de 400,000 pesos, pero tuve una pensión o tuve una jubilación, ¿sí? ¿Cuándo le debo yo avisar al patrón que voy a presentar declaración, en qué casos y por qué la autoridad después me requiere? ¿Qué debo de presentar? ¿Cuándo debo presentar? Si dejé de trabajar el 31 de diciembre de gestión anterior, ¿debo presentar declaración o no?
qué tipo de ingresos acumulables debo de presentar, cuáles son mis deducciones. Es una belleza el mundo de las personas físicas. Es una de las bellezas más interesantes. Y también, pues platicaremos sobre esos temas y realmente me da mucho gusto que estemos por aquí. Y entonces voy a invitar al contador e ingeniero Raúl para que nos platiques, Raúl, a grandes rasgos, en la parte muy, muy práctica, Raúl, cómo estamos atendiendo esta parte de las declaraciones del ejercicio de personas físicas. Y como siempre, hagamos una pequeña ubicación técnica, ¿no, Raúl? Para que nuestros amigos que nos acompañan ubiquen en qué términos podemos empezar y estamos obligados a presentar una declaración. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días, comunidad de 100% fiscal. Bueno, estamos en un tema que aunque no pareciera delicado, sí es muy importante. Ahorita estamos en una tendencia con las redes sociales donde por medio de estas plataformas nos dicen, presenta tu declaración anual de manera sencilla, siguiente, o también estamos encontrando mensajes sobre contadores haciendo mala práctica sobre si tienes saldo a favor, yo te cobro esta parte. Yo creo que es importante en esta plática, si has encontrado alguno de estos supuestos que te estoy contando, ver la importancia de conocer cuáles son, por ejemplo, tus deducciones personales, ver la importancia de conocer cuáles son los ingresos que yo estoy percibiendo como persona física, porque cualquier persona que recibe alguna remuneración por sueldos y salarios o tiene un negocio propio a su nombre, pues le debe de interesar este tema pues para que lo conozca. Entonces, quiero que le des a la siguiente página, por favor, Dulce, para que empezamos a platicar sobre estos temas. Adelante. Bueno, ¿quiénes están obligados? Bueno, cualquier persona física que resida en México tiene la posibilidad, digo primero posibilidad de presentar la declaración anual de personas físicas. De ahí ya nace la obligación. Entonces, tanto personas físicas mexicanas como personas físicas residentes o extranjeras incluso tienen que presentar la declaración anual si están obligadas. ¿Por qué? Porque te volviste residente y a lo mejor ya llevas más de 90 días radicando en México y haces alguna actividad aquí o recibes un sueldo o salario, ¿no? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos para presentarla? Hasta el 30 de abril de 2024. ¿Puedo presentarla después del 30 de abril? Sí, sí puedes, pero ya no estás en tiempo informe y pudiéramos tener alguna multa que más adelante las platicaremos o pudiéramos poder perder esa posibilidad de que si sí verdaderamente tienes saldo a favor, pues no poder, poder solicitarlo. Adelante. ¿Cuáles son los capítulos de las personas físicas que tributan en la declaración anual? Bueno, primero estamos en el capítulo 1 de sueldos y salarios, como ya lo mencionó el licenciado Raúl Dávila, aquellos que superan los 400,000 pesos en el ejercicio o que tuvieron 2 o más patrones. Bueno, ¿por qué 2 o más patrones? Por una sencilla razón. Como va avanzando la tabla del artículo 96, se van haciendo ajustes mes con mes. En esos meses en los que no laboraste, la tabla siguió. Y en ese transcurso en el que no trabajaste y volviste a ser remunerado, hubo una diferencia respecto a los sueldos. Entonces, cuando llegamos al ajuste al final del ejercicio, por no haber laborado durante todo el ejercicio, tienes que realizar tu declaración anual porque lo presentamos de acuerdo a la tabla del artículo 152. Por eso se ven obligados a presentar a aquellos que tuvieron 2 o más patrones durante el ejercicio. El capítulo 2 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Más adelante lo vamos a platicar un poco más amplio. Aquellas que perciben ingresos por arrendamiento, ingresos por enajenación de bienes, por enajenación por adquisición de bienes, aquellos que tienen ingresos por intereses, obtención de premios, obtención de dividendos y ganancias distribuidas y demás ingresos. Ahorita le di velocidad para que ampliemos ese tema más adelante. Por favor, la que sigue. ¿Cómo se presenta la declaración anual? Ahorita voy a invitar a la licenciada Carmen porque vamos a ver de una manera un poco más práctica cómo funciona dentro de la página. Pero bueno, esta se presenta a través del portal del SAT. Si le pueden ir dando, por favor, entrada y apoyo a esta Carmen para que pueda ingresar y pueda colaborar conmigo en esta parte de la plática. Bueno, ¿qué necesitamos para la declaración anual? Necesitamos nuestro RFC y contraseña. Es importante estar conscientes de que mucha de la información ya viene precargada, pero aunque venga precargada no significa que venga toda correcta. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, ¿quiénes son sujetos de impuestos sobre la renta? Adelante.
Como ya lo mencionamos, son aquellos que se cuentan dentro del título 4. Sin embargo, ¿quiénes están obligados a presentarlo? Trabajadores independientes por honorarios, capítulo 2, perciben ingresos anuales mayores de 400,000 pesos, capítulo 1, recibir ingresos de dos patrones, seguimos con este capítulo 1, percibir ingresos por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación. Es importante informar que se están percibiendo estos ingresos, o sea que si estás jubilado, uno dice, pues ya me liberé de la situación de los impuestos. No es cierto, tenemos que presentar declaración anual porque la mayoría de los jubilados o pensionados incluso tienen por ahí otros tipos de ingresos que a lo mejor deben ir del lado de las informativas. Quienes cobran rentas de algún inmueble y quienes hayan ganado algún premio como la lotería, pues que a pesar de que te hagan una retención, tenemos que informarlo dentro de las informativas, entre otras. Adelante. ¿Cuáles son los ingresos de las personas físicas? Bueno, son aquellas que aumentan el patrimonio, su patrimonio. Los puedes recibir en efectivo, los puedes recibir en bienes. ¿Por qué? Porque mi papá me donó una casa o recibí un terreno por una herencia, de acuerdo a lo devengado, algo que haya recibido a favor en crédito, algún servicio que haya recibido a mi favor y a lo mejor yo no pagué, pero aumentó mi patrimonio de alguna manera, gané algún premio, en este caso como la lotería y cualquier otro tipo que aumente ese patrimonio. Adelante. Ahora sí, adelante, Carmen, ¿estás por aquí? Si me puedes confirmar, que ya te dieron este audio, por favor, para hablar Hola, de Clarasat. Adelante, por sí, favor, aquí Dulce. estoy. Bienvenida. Oh, gracias. Bienvenida, Carmen, bienvenida. La que sigue, Eh, Dulce. Y pues platícanos, Carmen, como dice Raúl, ¿cómo nos enfrentamos ya, como platicamos, ¿no, Raúl? Tenemos una parte teórica, estamos viendo ahí la parte teórica, y de pronto ya tenemos al contador y tenemos a nuestro amigo que nos está diciendo, oye, ahí está el formato, ahora llénalo, ¿no? Nos dice la autoridad, no, pues no necesitas un contador, pero ya cuando entramos al formato, ¿no, Raúl? Cuando entramos al formato, Carmen, tenemos una serie de elementos que nos va a señalar la misma autoridad, a pesar de que tenemos los formatos, ¿no, Raúl? Pues Carmen, platícanos cómo presentar esta declaración, ¿no? ok, bueno, pues de entrada, ¿a dónde nos tenemos que ir? Pues ir a la página del SAT, darle en el apartado de personas, porque recordemos que lo que estamos presentando es la declaración anual de personas físicas. En esa nos bajamos un poco y seleccionamos declaración anual de personas físicas. ¿Podríamos continuar con la siguiente, por favor? Ok. Hay dos formas de ingresar aquí, ya sea con el RFC y poniendo el CAPTCHA o bien con la FIEL. Ajá. Ok. Una vez teniendo en cuenta esto, pues nos vamos le damos clic a presentar declaración. Siguiente, por favor. Nos aparece el perfil del contribuyente, en donde nos arroja el ejercicio en el cual estamos presentando dicha declaración, si esta es normal o complementaria, que queremos pensar que como estamos presentando justo la primera declaración, pues sería normal. Vienen los ingresos a declarar. En este caso, bien podríamos corroborar esta información con nuestra constancia de situación fiscal. Y aquí, ojo, nos vienen dos preguntas. La primera, ¿obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero? ¿Tienes impuestos pendientes de acreditar? Es importante responder tanto esta como la siguiente pregunta, que es, ¿estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal en términos del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación? Bueno, si no respondemos esto, obviamente no podemos continuar con el siguiente llenado de la declaración. Ahora, este es lo nuevo que se está implementando a partir de esta declaración. Recordemos que las iniciales que nos vienen entre paréntesis, bueno, pues esta es una obligación fiscal para ciertos contribuyentes que presentan conjuntamente, la declaración anual. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, pues es importante eh, la fiscalización para el SAT, ya que le permite conocer la información sobre la situación fiscal de cada contribuyente con ingresos anuales pues importantes. Continuamos con la siguiente, por favor. Ok, ahora sí. Nos aparece esta pequeña ventanita que dice, para la precarga de tu información anual, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con información, favor de verificar. Hay que darle a aceptar para que ahora sí nos arroje los ingresos y podamos continuar con nuestra declaración.
Después nos vamos a presionar el detalle de los rubros de los ingresos anuales. Aquí, pues, en este caso empezaríamos con la pestaña de sueldos, salarios y asimilados. Siguiente, por favor. Aquí hay que aceptar, ya sea, si es que la información está correcta, pues darle que sí aceptas la información y reconoces. Pero para este llenado es importante o es muy indispensable tener un papel de trabajo. Este papel de trabajo, como ya lo dijo el licenciado Raúl, se los podemos proporcionar aquí para que ustedes pues tengan una base de cómo podría llegar aquí y no llegar en blanco. Ok, aquí nos va arrojando nuestros ingresos. Después tenemos esto de tus ingresos fueron obtenidos a través de copropiedad o sociedad conyugal. Es importante responder esta pregunta siempre y cuando tú, persona física que estés presentando tu declaración anual, pues tengas arrendamiento. Siguiente, por favor. Ok, tenemos de dónde viene o cómo parte tú el arrendamiento que tienes tú, ya sea subarrendamiento o arrendamiento, o ya sea ambos. Ajá. Pues aquí tenemos también los ingresos exentos. Entonces, para este apartado también podríamos reunir o recopilar toda esa información de los pagos que se fueron haciendo mes con mes durante 2023 para ahora sí hacer un buen papel de trabajo y después pues llegar a esta parte y solamente corroborar la información que ya tenemos o que ya con anterioridadmente pues ya teníamos recopilada o identificada. Respondemos a las preguntas. ¿Tienes estímulos fiscales que no hayas acreditado en pagos provisionales? ¿Tienes estímulos que acreditar contra el impuesto causado? Siguiente, por favor. Ok, aquí. Pagos provisionales efectuados en el ejercicio. Aquí en automático, si le damos en detalle, nos arroja o nos despliega todos esos pagos que se hicieron durante el ejercicio y la fecha de la presentación de cada una de nuestras declaraciones. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí, en este apartado que encontramos el sistema financiero, como todas aquellas instituciones bancarias, que hay que picarle en el ojito que tenemos aquí para ir pues validando la información que ya tenemos, porque si nos damos cuenta viene como en un triangulito rojo que está pues todavía no está aprobada por nosotros. Si nosotros reconocemos esto, pues entonces hay que darle en el ojo y aceptar. Pregunta, ¿obtuviste ingresos provenientes del sistema no financiero? Hay que responder esto para continuar. Ajá, ¿podemos continuar con la siguiente, por favor? Ok. Aquí, otra de las preguntas que nos viene es, ¿obtuviste ingresos de retiros parciales por el seguro de separación individualizada? Hay que responder esto. Después traemos el resultado. Ajá, pérdidas de ejercicios anteriores. Si le damos en detalle o en el signo que esa fuerza responderla, pues nos va a arrojar la siguiente pestaña, que es detalle de pérdidas de ejercicios anteriores aplicadas en el ejercicio. ¿Continuamos? Ok, ahora pasamos a la parte de deducciones personales. Simplemente, pues aquí, si durante el año tuvimos o solicitamos alguna de las facturas que se puede considerar como deducción, bueno, pues aquí nos va a ir arrojando. Si tuvimos una, pues aquí nos va a arrojar. Si tuvimos 5, pues también nos lo va a marcar aquí. Si le picamos en ese cuadro, pues abajo nos va a aparecer todas esas facturas que se consideran como deducción. Ajá. También traemos la parte de la determinación. En este caso, bueno, pues la información solamente trae como algunos conceptos, pero como tal no te viene arrojando todos los cálculos para llegar a la cantidad a cargo o a favor que tuviste durante el ejercicio. Siguiente. Ok, y tenemos esta parte de datos informativos. En caso de que hayas o que tengas que informar ingresos exentos como lo son los préstamos, donativos o premios que excedan de los 600,000 pesos, pues hay que responder sí o no. Si tienes otros datos informativos que declarar de igual forma y si tienes esquemas fiscales reportables que informar. Siguiente. Ok, por último, pues ya tenemos la determinación de pago, aquí la cantidad a pagar, pues, bien revisarla nuevamente antes de enviarla y una vez enviada que nos arroja el acuse, si tenemos una cantidad a pagar, pues obviamente en la parte de abajo del acuse nos viene la línea de pago y la fecha de vigencia de esta. Y hasta aquí mi participación, no sé si hay algo que agregar en esta parte.
No, en esta parte solo estábamos platicando un poco de cómo es el llenado de Declarsat. Ya vamos a estar mencionando cada uno de los rubros que acabas de mencionar, más amplio, para ver cuál es lo que le estoy diciendo de la importancia de poder revisar toda la información. Yo quería comentarte, por ejemplo, Carmen, y bueno, tú y yo lo hemos comentado, y también lo comentamos con la contadora Sayuri, el problema de que todo venga precargado o que el contribuyente se confíe es que no revisa la información y cree que todo está subido. Si nos cambiamos un poco el esquema y vamos a la persona moral y revisaban en su momento el visor de nóminas, vean que a lo mejor la nómina estaba duplicada. Si la persona moral en el visor de nómina estaba viendo que la nómina estaba mal referenciada dentro del sistema del SAT, imagínate para la persona física, ¿qué tal si venían sus ingresos duplicados o venían mal referenciados? Entonces es importante no nada más dar siguiente y siguiente y siguiente como lo hemos estado observando durante muchas recomendaciones, que es muy sencillo, no. Se ve fácil y es fácil revisar la información, pero hay que revisarla con tiempo. Entonces, te agradezco mucho la participación, Carmen. Más adelante, te invito a la sección de lo que son las devoluciones, que esa parte también es muy importante, que es también por lo que en este mes los contadores o muchos amigos recuerdan que tienen amigos contadores. Entonces, adelante, por favor, Dulce. Vamos a Raúl, nada platicar. más como Sí, comentario en dime. esta parte. Ahorita hemos tenido casos que el aplicativo se abrió a partir de marzo. Ok, no porque se haya abierto a partir de marzo, tu contribuyente ya puedes empezar a presentar tu declaración. No, tenemos la obligación de presentarla a partir del 1 de abril, no en marzo. Recordemos que eso es lo que nos está marcando la ley. Perfecto. Y hasta el 30 de abril, por si queremos Es, solicitar alguna devolución o derecho, y más sí, sí, adelante sí. creo que lo vamos a platicar en lo que son las devoluciones. Bueno, Gracias. vamos a hablar del régimen de pago de interés. Aquellas personas que invierten su dinero en algunos sistemas financieros y en el que obtienen rendimientos. ¿Qué beneficio tenemos? Bueno, pues por invertir 1 millón de pesos, por ejemplo, obtienen un interés favorable y obviamente las instituciones les hacen ya una retención. Todos estos se encuentran en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta y te dice cuáles pudieran ser, que son los intereses por factoraje financiero, contratos de arrendamiento, cesión de derechos, ajustes considerados como interés, ganancia y pérdida cambiaria, rendimientos de las aportaciones y aportaciones complementarias que te estén generando intereses. Beneficios que el mismo sistema financiero te emite los CFDIs y por lo general vienen precargados, lo acaba de mencionar Carmen, tienes el ojito para ir verificando, pero de verdad revisa que sí estén todos los FDIs correspondientes a esas retenciones y esos intereses reales y nominales para el cálculo. Adelante, por favor, Dulce. Sí, y Raúl, y qué bueno que tocas el tema porque ahorita ya están llegando a muchos contribuyentes las constancias de retención de los bancos. Exactamente. Independientemente de que viene en nuestro estado de cuenta, está llegando la constancia anual por parte de las instituciones bancarias. Y ahí fíjate, Raúl, que estuvimos checando y teníamos diferencias. Ahorita, por ejemplo, que estamos revisando fideicomisos, amigos, estamos encontrando que hay diferencias. Entonces, ¿por qué viene la diferencia, Raúl? Porque tuvimos un año con variables muy fuertes en el proceso inflacionario y tuvimos cambios en las tasas. Entonces, aguas, amigos contadores, aguas empresarios, a su contador, díganle, a ver, amigo, revísame bien, porque hay amigos ahí en la asociación también, Mari, que tienen ingresos muy fuertes por intereses como personas físicas. Adelante, Raúl. Pues el caso que tuvimos en los INPCs en el ejercicio pasado, ¿no? Entre octubre y noviembre, si se van a la página, para ver los INPCs, en el caso de Banxico, pueden ver que en esos 2 meses bajó el INPC y volvió a subir en diciembre, entonces hubo una pérdida por ahí, entonces, por ejemplo, ese octubre y noviembre fue una buena posibilidad para pagar a lo mejor algún recargo y no lo supimos aprovechar, ¿no? Bueno, ¿por qué Y pudiéramos recibir? también, Raúl, fíjate Sí, qué dime. bueno que toca ese tema. Bueno, independientemente de que lo vamos a ver en bancos, también les hemos estado comentando a nuestros amigos, y ya, como dice Mari, ya cuando tengamos el evento que es muy importante de la asociación, vamos a ver cómo la variación que tenemos ahorita en el tipo de cambio, ¿no? Ahí viene el dólar a subir, empieza a subir, va a empezar a subir con relación al tipo de cambio con el peso, pero nos va a impactar ahorita en los índices de interés, ¿no? Ok, adelante. Así es. Puedes recibir intereses ya sean por que formen parte del sistema financiero,
Hay que recordar que para determinar esta parte se rigen por el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, que cada año se actualiza este artículo. Para el ejercicio 2023 valía el punto 5, entonces es importante tener este dato. Y para en otros casos que no formen del sistema financiero, pues es que se acumulan conforme se devenguen. Adelante, por favor. Viene un ejemplo de, por ejemplo, si tuviste una inversión, en este caso estamos hablando de 1 millón de pesos y imaginativamente o por cuestiones nada más de ejemplo, se recibe una tasa de interés del 11% y el interés nominal a recibir durante el ejercicio pues son de 110,000 pesos. Vamos a tener que tener los valores desde el inicio del ejercicio al final del ejercicio para esta inversión y vamos a ver cómo se debió haber hecho los pagos provisionales de acuerdo al sistema financiero, de acuerdo a esa retención. Por el capital invertido había un porcentaje de retención por parte del sistema financiero que venía en el artículo 21 del 0.5%, o sea que por esta inversión se pagaban 5,000 pesos de pago provisional por parte de la institución. Pero vámonos ahora al saldo promedio ya cuando llegamos a la declaración anual. Bueno, se divide la inversión entre la cantidad de días que estuvo el periodo de inversión. En este caso, para efectos prácticos, lo dejamos todo el ejercicio 365 y pues de un saldo promedio de 1 millón de pesos. Se actualiza con ese factor de actualización para ver cuál es el ajuste anual por inflación de esta inversión, que en este caso nos da de 37,771.94 pesos. Y ahora sí se revisa contra el ajuste anual por inflación respecto a los intereses nominales, te va a dar el interés real. ¿Por qué es importante verlo? Porque tenemos que saber si hubo una ganancia o una pérdida. ¿Cómo saber si hubo una pérdida? Si el ajuste anual por inflación de la inversión es mayor a lo que tú recibiste como interés real, hubo una pérdida en tu inversión. Por eso es importante verificar, porque a lo mejor aquí estamos perdiendo una pérdida y creímos que la inversión fue un ingreso y a lo mejor ni nos lo cobran por no estar revisando los FDIs correspondientes a este tipo de inversiones. Adelante, por favor. Bueno, antes de entrar a los datos informativos, también les recuerdo, ¿qué tal si eres un reciclo persona física y nos han estado vendiendo o nos han estado comentando, no tienes deducciones personales, pero a lo mejor tienes una inversión en el banco y te emitieron comprobantes por intereses? Pues, ¿qué crees? Por esos intereses ganados, creo que por ahí pudieras ocupar entonces las deducciones personales, no por lo recibido en reciclo, pero sí por lo de los intereses. Entonces, no por eso ya des por hecho de que no tienes deducciones personales, ¿no? Vámonos a los datos informativos obligatorios. Adelante. Creo que ya hubo preguntas respecto a este tema y las vamos a mencionar. Son las obligaciones de informar al Servicio de Administración Tributaria sobre depósitos recibidos por préstamos, herencias, premios, viáticos, donativos recibidos e intereses percibidos. Adelante. Todas estas las encontramos en el artículo 93 y te menciona que no se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, de los viáticos, porque no son un ingreso para el trabajador, pero hay que demostrarlos y sí mencionarlos. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el patrimonio del trabajador, pero no era para su beneficio, era para el beneficio de la empresa. 2, en el caso de las ventas de casa-habitación, tenemos el beneficio de disminuir las 700,000 unidades de inversión dentro de las utilidades que pudiéramos percibir por la venta de nuestra propia casa y solo se utiliza cada 3 años. En el caso de bienes muebles, es hasta 3 veces el salario mínimo general elevado al año. En el caso de los intereses, tenemos una parte exenta de recibirlo de hasta 5 salarios mínimos generales elevados al año. Entonces, por eso cuando llegamos al final del ejercicio, te hacen la suma de todos los intereses y si superas los 5 salarios mínimos, la diferencia empieza a pagar impuesto. Herencias y legados. Los que se reciban por herencia y legado, pues obviamente vienen sustentadas por papeles notariales, pero se informan porque va a haber un aumento en el patrimonio. En el caso de los donativos, son exentos y son en línea directa o cónyuges, todo está exento. Y lo acaban de mencionar, alguien lo mencionó ahorita en el chat, y si es una remesa, bueno, las remesas pagan impuesto, depende, porque las remesas, de acuerdo a la autoridad, aunque no lo han dicho claramente, las han estado considerando como donativos, pero depende de quién las esté enviando. Si es tu papá que te las mandó desde Estados Unidos a México, puedes considerarlas como donativos y sí deberías informarlas, pero si no, deberían estar exentas hasta 3 salarios mínimo general. Pero aquí la parte importante es el sustento. ¿Cómo sustentas que te la mandó esta persona? Bueno, las remesas se mandan a través de otros sistemas
de bancos privados, Western Union y eso, y viene señalado quién te lo mandó y quién lo recibió, y desde ahí ya puedes demostrar que fue en línea directa y simplemente lo mencionas como donativo. No lo viene específico en la ley, pero así se están considerando porque México recibe mucho dinero por parte de las remesas y por ahí lo están recibiendo. Ahorita que hubo esa pregunta interesante. En el caso de premios, deben estar sustentados del por qué se recibió y están exentos en el concurso científico, artístico o literario, o los que son otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. Adelante, por favor. De acuerdo a los datos informativos de la declaración anual, ¿cuáles son los ingresos que voy a declarar de acuerdo a los rubros? Y creo que lo vimos en esta parte. Bueno, en su conjunto del artículo 90 menciona préstamos, donativos y premios en general, siempre que en su conjunto en el ejercicio no excedan de 600,000 pesos. Ahora, es la obligación, o sea, te obligan a partir de 600,000 pesos, pero yo creo que es importante mencionarlos. ¿Por qué? Porque eso no exime a la autoridad de que te los pudiera preguntar en alguna revisión. ¿Por qué? Porque están en contacto con las instituciones financieras. El artículo 150 lo estipula de acuerdo que son por los viáticos de patrones, por la enajenación de casa habitación, más adelante lo platicaremos con Paulina, en el caso de herencias y legados, y pues por los premios que uno haya obtenido y que se haya pagado impuesto definitivo a apuestas. Adelante. Aguinaldo y participación en las utilidades. Adelante. No sé si recuerdan cuando estuvimos platicando con esta Carmen, nos enseñó cuál es la parte exenta en sueldos y salarios. Bueno, una parte es lo que se recibe, pues, pues por el aguinaldo. Para los efectos del ejercicio 2023 está exenta hasta 30 unidades de medida diaria, que son 3,122.22 para efectos de 2023. Entonces, si tuviste un aguinaldo de 600,000 pesos, ya aquí viene el cálculo de cuál es la parte exenta, y pues el aguinaldo gravable es la diferencia. Entonces es importante tenerlo ahí señalado, ¿no? Adelante. En el caso de la participación de los trabajadores, ¿por qué pagan impuesto y por qué están exentas hasta esta parte? Bueno, si nos regresamos a la persona moral, cuando llegamos a las utilidades, tenemos la obligación del 10% pagarlo como participación a los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esa parte no va a pagar impuesto por parte de la empresa y va a ser repartido a los trabajadores. Entonces, cuando llega a los trabajadores, ahí sí se paga el impuesto por parte de ellos, porque no hace mucho me preguntaron, oye, pero el PTU no pagó impuesto. No, acuérdate que el PTU viene desde el cálculo de las personas físicas, de las personas morales, y de ahí la disminuyeron incluso ellos, y ya las personas físicas cuando lo reciben ya lo pagan. Ahora, las personas físicas sí tienen una parte exenta, que son 15 unidades de medida, que para efectos de este año son 1,556.10. Por eso, sí graba esa parte del PTU, pero no por la empresa, sino por los trabajadores que participaron en la obtención de ese ingreso. Adelante. Deducciones personales. Aquí, voy a invitar, bueno, voy a empezar a platicar, pero sí que Maybelline se vaya introduciendo porque ella quería platicar conmigo este tema. Bueno, ¿qué son las deducciones personales? Primero hay que explicar qué es una deducción. Es cualquier erogación que realiza cualquier contribuyente para obtener sus ingresos, o sea, inversiones y gastos necesarios para obtenerlos. Esto los podemos dividir en estructurales, que son los obligatorios, y los no estructurales, que son exclusivos de las personas físicas, que no se relacionan directamente a la actividad, pero tuvieron que hacer algún otro gasto y que la autoridad nos permite disminuir. Esto lo encontramos en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y solo aplican para efectos del anual. Hay diferentes situaciones en las que pueden ser deducibles y no deducibles, y hay muchos requisitos por cumplir para que estos sean deducibles. Adelante. Primero empecemos con las deducciones personales de honorarios médicos, dentales, psicólogos, nutriólogos y gastos hospitalarios. Estos deben de ser emitidos por una persona con título y cédula profesional. Tiene que ser a favor del contribuyente, por ejemplo, que diga gastos de, ¿cómo se llama? Consulta dental para, y que venga el nombre de la persona a la que se le realizó. Con eso puedes verificar el siguiente punto, que si es para ti, si es para tu cónyuge, si es para tu mamá o tu papá, o si es para tus hijos. Y son deducibles siempre y cuando estas personas que no son tú, a las que mencioné, no hayan recibido
una cantidad superior a un manual, que para efectos de este año son 35,101.08 pesos. Ahora, estos pagos, para que sean deducibles, deben ser pagados por cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro que componga el sistema financiero. ¿Por qué? Porque para efectos de que, ay, es que, ¿qué crees? Se los pagué en efectivo y me emitió la factura, no son deducibles. Ahora, ¿qué está pasando? Que muchos llegan al anual y es que sí lo pagué con transferencia electrónica, pero el CFDI dice gastos en general porque el contribuyente o nosotros como contadores o no, la misma autoridad le ha informado cómo debe de solicitar esta factura. Hay uso del CFDI y para esto está el D01, que son honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Si tu CFDI no trae esto, por eso no viene considerado en las deducciones personales. Y esto va también para las personas morales, que si para las personas físicas ya no lo están aplicando para deducciones personales, pues para personas físicas adelante el uso del CFDI va a ser razón para que vayamos perdiendo deducciones. Y se van a lavar las manos en las inversiones y a las inversiones le estamos poniendo gastos en general. Entonces, pues este es un ejemplo claro de cómo podemos empezar a tener el uso del CFDI correctamente. Adelante. Y qué buen punto, Raúl, que estamos tratando ahorita y ahorita que platiquemos con Maybelline. Fíjense, amigos, que ahorita que estamos ya recibiendo documentación para ayudar a sus amigos en la presentación del anual, hemos estado solicitando a las instituciones médicas, a los médicos en forma directa, la corrección de los CFDIs. Y esto tiene que ver mucho con la plática que teníamos hace unos minutos con el contador Isaí, Isaí García Bustos, y me decía Isaí, oye, Raúl, es que no me están dejando cambiar los CFDIs. No, pues ya la Suprema Corte se pronunció hace unos días en el que yo puedo cambiar y modificar mis CFDIs. El hecho que la autoridad lo haya catalogado como ilegal, la Suprema Corte ha señalado que es constitucional modificar los CFDIs, modificarlos en su contenido como en su concepto. Y también tenemos un gran número de problemas, amigos. Hemos estado cancelando multas, sobre todo para médicos, porque nuestros amigos médicos no declaran todos los ingresos que tienen, ¿no? Y reciben de forma, a lo mejor inconsciente, reciben los pagos en efectivo y los depositan en sus cuentas, ¿no, Raúl? Les hacen la presuntiva de ingresos, la discrepancia fiscal y también no están preparados para emitir el CFDI que requiere el cliente. Y tú dices, pues es que es el médico. Pero el problema que lo hemos encontrado, Raúl, incluso en las instituciones médicas grandotas, para no decir marcas, han emitido el CFDI incorrectamente a persona física. Y ahorita que le estamos solicitando el cambio de CFDIs, bueno, han sido unas trabas enormes, ¿no? Es que no lo pidió usted en su forma. Y hay una jurisprudencia que dice que el responsable de emitir el CFDI correctamente es el prestador del servicio. ¿Sí? Si llegasen a tener problemas de esos, platíquenos, nosotros les ayudamos en eso, porque sí hemos tenido que recurrir incluso a la forma de presión ante la propia autoridad, porque el que yo le tengo que dar datos, pero él me dice, uso del CFDI, si tú me estás dando el servicio, tú sabes que me están dando un servicio médico, no gastos en general, ¿no, Raúl? Y no sé si quieras darle entrada a continuar, bueno, continúa tú con la plática para que ya platiques con Maybelline sobre estos temas que están brincando ahorita en las anuales, ¿no, Raúl? Ok, bueno, también como acabas de decir, la importancia de que ellos sepan qué están facturando y también a quién le están facturando, porque también hay deducciones personales por parte de las personas que entran en la situación de incapacidad. Estas personas tienen una situación diferente en cuestión de impuestos, porque sí pueden deducir sus gastos y honorarios médicos, pero al 50%, ¿por qué? Porque viene por alguna incapacidad. ¿Por qué al 50% y no al 100%? Porque si ya están recibiendo un ingreso por incapacidad, todavía te están permitiendo deducir cualquier inversión que estás realizando ya sin realizar alguna actividad. Entonces, por eso te lo topan al 50%. Para esto sería el D02, gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Entonces, es importante que los hospitales o los doctores o los psicólogos o todas esas personas revisen bien qué es lo que están facturando, y el problema es que luego el mismo contador no los acompaña. Entonces es importante que nosotros como contadores le expresemos correctamente esto a nuestro cliente o al contribuyente, y que el contribuyente tenga esta curiosidad también, porque si emites bien la factura, obviamente van a venir más
más clientes, porque dice, porque este CFDI también sí pasó y me dio no solamente un buen servicio, sino que efectivamente valió la pena por todo el procedimiento. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, hablemos de las deducciones personales, rehabilitación y lentes. Estas no hay una deducción en específica personal, pero la podemos incluir dentro de los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios en la D01, pero están topados hasta 2,500 pesos. Y aquí viene el primer error, que el contribuyente al darle siguiente y siguiente, y si vamos al rubro de las deducciones personales, te viene la suma de todas las deducciones personales que tienes para efectuar y te dice cuántas vas a ejecutar. Si tú gastaste en lentes y armazón y fueron 3,500 pesos, tú nomás puedes deducir 2,500 pesos y vas a tener que disminuir de esa suma esos 1,000 pesos de diferencia. Pero el problema es que nada más le das siguiente y siguiente y es una razón por la que no te den tu devolución si es que cayeras en ese caso o que no te cuenten las deducciones personales. ¿Por qué? Porque el sistema es automático. Y como estamos en elecciones, cerca de elecciones, pues la autoridad sí está muy a las vivas en estos detalles, porque no van a querer devolver o van a buscar cualquier situación que verdaderamente el contribuyente se equivocó por no estar tranquilo presentando su declaración. Adelante. Bueno, deducciones personales, gastos funerarios, obviamente es igual que el de gastos médicos, son deducibles para línea ascendente y línea descendente, pero están topados hasta un manual de 37,844. La que sigue, por favor, Dulce. En el caso de los donativos, al igual que con las personas físicas, también están topados estas deducciones. Adelante, por favor, Dulce, otras dos láminas. Están topadas hasta el 7% si son instituciones privadas y 4% si son donatorias autorizadas del sector público. ¿Que le hiciste donación a las dos? Bueno, solo hasta el 4% de los ingresos acumulables que tuviste en el ejercicio, si fue a personas de instituciones públicas y 7 personas del sector privado. Y que no sean en partes relacionadas. Es que mi pareja tiene un santuario de ajolotes y le quise hacer una donación. Pues no, tiene que ser otra persona diferente, porque si no, sí van a revisar que sí hay un conflicto de interés ahí, ¿sale? Entonces, adelante. Deducciones personales, intereses reales. ¿Cuáles son estas? Aquellos generadas por la inversión que tú estés realizando para mejorar tu patrimonio para la obtención de casa a habitación. Voy a mencionar una empresa, pero sé que hay más. Por ejemplo, en el caso de Gir Casa, ¿no? Te dice, tú quieres comprar algún inmueble y te dicen, ¿tú cuánto quieres ahorrar? No, que 6 millones de pesos. Bueno, para ahorrar conmigo, esos 6 millones de pesos para la compra de tu casa de habitación, van a ser tantos intereses y desde el principio te los van a mencionar y desde ahí se van a calcular las diferencias de los intereses reales, como lo mencionamos en los intereses anteriores, pero que no son de ingresos, sino estos vienen del caso de las deducciones personales. Ahora, ¿qué beneficio tenemos de ocupar alguna de estas instituciones? Que son una deducción personal, entonces te pudiera salir más benéfico invertir con una de estas empresas para la obtención de un patrimonio, porque incluso la puedes deducir por aquí, que nada más guardarlo dentro del colchón, porque el dinero al final se va depreciando y si lo no, pues veamos con los INPCs, ¿no? El dinero va perdiendo valor. Entonces, por aquí es una posibilidad de que el dinero no pierda totalmente tu valor. Adelante. Aquí viene cómo se realiza el cálculo para que veas cómo se determina de acuerdo a los UDIs de los intereses devengados más lo pagado durante el ejercicio. El beneficio que tienes con estas empresas es que desde el principio sabes cuánto vas a pagar, ¿sale? Y ya viene topado, y ya vienen las características, ya viene el castigo. ¿Qué pasa si no pague tantos meses? ¿Cómo va a cambiar la cuota? ¿Por qué? Porque ellos también tienen precalculado esa parte, ellos también están haciendo una inversión. Entonces, por eso ya viene señalado, ¿no? Adelante. Maybelline, ¿tú en qué tema quisieras participar conmigo? Bueno, tenemos también en este apartado las deducciones personales, que son las aportaciones Ok. voluntarias. Las aportaciones complementarias de retiro son realizadas en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, cuentas de planes personales de retiro, aportaciones voluntarias en subcuentas de aportaciones voluntarias. Es decir, si nosotros tenemos una aportación voluntaria que fuera distinta al instituto que nos retiene, esta puede
ser deducible hasta un 10% de los ingresos acumulables del contribuyente que se obtenga en el ejercicio. Y esta no debe exceder un monto de 163,467. La siguiente, de favor. Bueno, antes de este tema, aquí hay algo muy delicado en el tema anterior y si quieres, regrésate por favor, Dulce. Por ejemplo, llegamos con asesores que nos venden seguros y nos dicen, ve aportando para lo de tu seguro y llega, es el mes de enero y es que es deducible para tu declaración anual. Y entonces el contribuyente no está consciente que si lo hiciste en enero es para el ejercicio, en este caso 2024, pero te lo venden pensando como si fuera para 2023. Entonces, si alguno de tus asesores de este tipo te lo está vendiendo esa parte, no va por ahí. Pero si es deducible, sí, ya te dijeron que sí es correcto, sí es una buena posibilidad de tener un retiro mayor, pero que no te lo vendan por ese lado. ¿Sale? Exactamente, Gil, salvo que sea un estímulo fiscal, pero es importante verificar este punto porque tanto tú como yo hemos observado esa parte de cómo otros asesores externos tratan de vender retiros voluntarios por esta parte, vendiéndoles esto y es importante señalarles que es importante en el momento en el que suceda y empieza a pasar. Adelante, por favor, ahora sí, Maybelline, con la que sigue, que son las primas por seguros de gastos médicos. Sí, aquí son complementarios o son independientes de los servicios de salud proporcionados por las instituciones públicas. Aquí no puede entrar como el IMSS, el ISSSTE o los centros de salud. Estos son aparte de estas instituciones. Esta es siempre que el beneficiario sea propio del contribuyente, su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Aquí nos menciona el artículo 268, el reglamento de la ley de los impuestos sobre la renta, que señala que se consideran deducibles las primas pagadas por los seguros de salud, siempre que se trate de seguros cuya parte preventiva cubran únicamente los pagos y gastos a que se refieren los artículos 151 de la fracción 1 de la ley y 264 de este mismo reglamento. Y ese 151 fracción 1 y ese 264 que dice de este reglamento está hablando de los gastos médicos. Entonces, para que sepan de qué estábamos platicando, de que cubran, siempre que cubran gastos relacionados con las deducciones, por ejemplo, de los gastos de honorarios por un doctor. Entonces, siempre que vayan homologados y que se puedan correlacionar, por eso los podemos hacer deducibles. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? El transporte escolar, bueno, es 10% del total pagado por el transporte, pero aquí muchas escuelas cometen el error de no poner el CURP del alumno, por ejemplo, o no señalar el grado del alumno. Hay que recordar que estos son deducibles por alumno, por niño que tengas. Si tienes 10 hijos, es por cada uno de tus hijos, pero hasta el 10% del pago del transporte, siempre que vengan bien señalados. La que sigue, por favor. Adelante, Emma. Ok, tenemos también otro beneficio fiscal que son las colegiaturas. ¿Para quién aplica estas colegiaturas? Para bueno, en este caso, para los que tengan hijos o quieran hacer deducible. Bueno, específicamente es para los hijos. Estos pagos son realizados a través de las instituciones educativas privadas que tengan la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. ¿Esto qué quiere decir? Que una escuela que no está reconocida, pues no va a poder hacerse beneficio fiscal al contribuyente. En este caso, si tienes un hijo en preescolar y ese preescolar es una escuela patito, pues no lo vas a poder hacer deducible. Estos pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, es decir, no será aplicable cuando se destinen directamente a cubrir el costo de educación del alumno y pues no correspondan a cuotas, bueno, o que no correspondan a las cuotas de enseñanza y en este caso correspondan a las cuotas de inscripciones o reinscripciones de alguna suscripción a algún otro lado que no sea específicamente la enseñanza, como cuotas de fútbol, cuotas de, no sé, karate o cosas similares, pues no va a ser este beneficio. Y este beneficio, esta institución educativa debe separar el comprobante fiscal digital, el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno. Lo que decía el ingeniero Raúl, no, el comprobante debe especificar el nombre del alumno,
especificar en qué grado está, su CUR, o sea, todo lo que tenga que ver con el alumno puede meterse en el concepto. Esto para no confundir a la autoridad y que después de un tiempo ya nos venga aquí con comentarios o con requerimientos de por qué lo hiciste deducible. Adelante. La siguiente, por favor. Ahí vienen los topes de los que puedes deducir, como lo que está mencionando Maybelline, por alumno. Bueno, acá me comenta Barba que dice que las cuentas especiales para ahora sí son deducibles. Sí, nadie dijo que no fueran deducibles, simplemente es en el momento en el que se devengan. El problema aquí radica que lo que está pasando es que muchos llegan en el mes de enero y febrero vendiendo estas partes y los quieren deducir en el ejercicio 2023, cuando ahorita estamos en el ejercicio 2024. Es el momento en el que lo deducen. Y se malinforma al contribuyente en esta parte. Nunca se mencionó que no fueran deducibles. Solamente es el momento en donde se puede aplicar esa deducción personal. Entonces, ese fue el comentario en esta parte. Si soy sueldos y salarios y no plataformas más interés, ¿debería ser el anual? ¿Estoy obligado? Sí, por el hecho de los intereses. Adelante, por favor, porque ya vamos a acabar con los, con las cuestiones de deducciones personales. También puedes deducir lo que son el impuesto sobre nómina siempre y cuando no supere lo del 5%, que en realidad es en todos los estados, no hay ninguno ahorita que supere el 5%, en su momento hubo un caso, pero ya no es así, entonces también lo podemos deducir, por eso es importante tener bien señalado en nuestros FDIs cuál es ese impuesto local. Adelante. Sí, Raúl, fíjate que estaba hablando ahí, preguntando a una amiga de nosotros del grupo, Angélica María. Fíjate, Angélica, que la norma dice que tú puedes contar con los FDIs hasta antes de la presentación de la declaración del ejercicio. Nuestro amigo médico puede emitir esos FDIs y puede solicitarlos, incluso si es a proveedores o a clientes, y sí los puede solicitar y los puede emitir, porque la norma lo va a proteger hasta antes de la presentación de la declaración del ejercicio. Lo que yo tengo la duda ahí con nuestra amiga es que a qué se refiere con estos CFDI globales, Raúl. Porque un CFDI global... Sí, mira, Ajá. yo lo que entiendo de lo que está Angélica, y si no que ahorita nos conteste, es que a lo mejor recibió servicios en 2023 y no se los emitió y se los solicitó. XY razón, el problema va a radicar en la devengación tal cual, porque se realizaron en 2023 y efectivamente ahí deberían de ser deducibles. El problema que tenemos con el sistema ahorita de la inteligencia artificial del SAT es el momento de la emisión del CFDI, y al ser un servicio profesional, él los va a considerar para 2024 y lamentablemente por el sistema podrías deducirlos en este ejercicio 2024, no para efectos de 2023, por la emisión del CFDI, si es que estamos hablando de que fueron del año pasado y te lo está emitiendo ahorita. Ese va a ser el problema mayor. ¿Está mal emitido por parte de tu médico? Sí, y ese va a ser el problema. No va a ser deducible para este ejercicio, aunque te lo señale en el concepto, porque bajo ningún supuesto va a poder cambiar cómo y cuándo sucedió el servicio, porque lo debió de haber emitido correctamente en el momento. Ese es uno de los problemas más graves que estamos teniendo. Los FDIs. No, se hicieron los FDIs globales al médico para su presentación de la declaración anual 2023. Ok, pero ¿cuándo se hizo el CFDI? No se hicieron los FDIs globales al médico se hicieron en 2024, en 2023. Aquí es muy importante saber en qué momento fueron realizados los FDIs. Sí, como comentábamos, Raúl, la norma dice, ahí en la parte del derecho, en la defensa, es que la norma señala que yo debo de contar con los FDIs a más tardar el día de la presentación de la declaración. Entonces, yo sí puedo emitir CFDIs del ejercicio 2023 en el ejercicio 2024, pero debo de tener el elemento de adminiculación de ese hecho. O sea, a lo mejor sí tengo que demostrar que lo tengo depositado, o también tener mucho cuidado, amigos, en la forma de la emisión de ese CFDI, porque lo tengo que provisionar en contabilidad y también señalar la forma de pago. Y el dolor de cabeza que te va a generar con las observaciones de la autoridad, porque puede en alguna observación que te lo digan, ¿sabes qué? Sí, cierto, provienen de 2023, pero lo emitiste en 2024 y haces la aclaración y luego al siguiente mes va a volver a llegar la aclaración y al siguiente mes va a llegar la aclaración y sinceramente pues se puede abrir esa posibilidad. Se pueden emitir, sí, para efectos de la de personal y los podrías acumular ahí, pero el problema es el que te digo, la autoridad va a estar preguntando y va a estar asumiendo que hubo dos momentos. Tú cuando los declaraste correctamente para efectos de 2023, pero la autoridad va a presumir
que el CFDI de 2024 pertenece a 2024 y ese va a ser el dolor de cabeza en este caso con el contribuyente por no haber emitido ese CFDI en 2023. O sea, sí está correcto que lo emitas, pero va a causar esta parte, ¿no? O sea, Sí, ahí Leonardo, ahí lo que tienes que hacer es que tenemos que checar cómo le pagaste al médico. Si le pagaste en efectivo o si tienes una forma de demostrar que le pagaste con tarjeta o transferencia. Y también ahí desafortunadamente voy a tener que dar una recomendación. Ahí en esos casos nos hemos sentado en mesas con Prodecon como con el SAT para que el responsable de emitir el CFDI te lo emita, ¿no? Bueno, esa es la forma, porque lo podemos pedir y todo, y el proveedor no me hace caso, tenemos que presentar desafortunadamente ese procedimiento, ¿no? Maybelline, ¿tú tienes algún comentario para cerrar esto de deducciones personales? Bueno, pues es importante considerar que estas deducciones personales son no estructurales, no son directamente a la actividad que nosotros estamos realizando, pero es un apoyo que nosotros obtenemos por parte de la autoridad, por lo que sí es importante meter factura de las cosas que ya vimos de estas deducciones, pero tampoco sobrepasar estar facturando todo, porque pues no todo es deducible, siempre y cuando hay que considerar cuáles son los límites que se tiene de cada una de las deducciones y no hacerle así como menciona el ingeniero, dar clic, avanzar, porque no es eso. Simplemente ahorita pues todavía el SAT no muestra como todos los datos prellenados. Es analizar la información que tenemos y ver qué cosas son deducibles y hasta el tope, porque si no, pues sí vamos a tener ahí las diferencias con la autoridad. Sí. Tienes, pues continuamos, ¿no, Raúl? Para que sí, las deducciones, la sí, estructura. las deducciones personales, ahora, ya mencionamos un montón, pero, y se van a ir sumando las deducciones personales, pero también hay un límite de hasta cuántas podemos deducir, y es hasta 5 veces el valor anual de la UMA, que para efectos de este año son 189,222 pesos, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente. Entonces, si recibiste 1 millón de pesos de ingresos, por ejemplo, nada más vas a poder deducir hasta 150,000 pesos, pero dice entonces puede ser una u otra la que te convenga. Entonces, va a llegar ese punto en donde te están dando un punto mínimo y un punto hasta el cual tú puedes tener de deducciones personales. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, vamos a hablar ahora de las personas físicas que perciben ingresos. Nada más contestando, Gil. Sí, creo que sería importante señalarlo. Pues al final vienen de pensiones. Simplemente señalarlo. Ya en su momento se pagó impuesto también. Entonces, ¿por qué deberá pagar de nuevo ese impuesto? Y ya es por parte de las pensiones, aunque sean privadas. Pero sí, informarlos nada más para que en ese momento de que llegue la autoridad de dónde viene este ingreso, pues, ¿qué crees? Te lo señalé. Por eso hacemos este papel de trabajo y decimos todo lo que estamos recibiendo de pensión. Nada más por esta parte del rubro de poder proteger este dinero que ya estamos recibiendo en caso por pensionados, ¿no? Personas físicas que perciben ingresos por salarios, ahora sí, el más común de todos, ¿vas a participar conmigo aquí, Sayuri? Sí, muchas gracias. Adelante, por favor, Dul. Pues la pregunta de siempre, ¿no? ¿Soy sueldos y salarios, debo o no debo presentar la declaración? Y bueno, la respuesta es depende. ¿Y por qué? Porque bueno, ya sabemos que el impuesto sobre la renta obliga, perdón, a los patrones a que calculen el impuesto anual de cada persona que pues les presta servicios. Sin embargo, dicha obligación se va a eximir o se va a anular en los supuestos siguientes. Bueno, cuando los trabajadores hayan iniciado la prestación de servicios con estos patrones posteriormente al 1 de enero del año calendario, es decir, que nosotros hayamos entrado estemos cumpliendo menos del año calendario con nuestro patrón. También cuando los trabajadores hayan obtenido ingresos superiores a los 400,000 pesos. Y bueno, también cuando los trabajadores les comuniquen por escrito al patrón que pues ellos van a presentar por su parte la declaración anual y es cuando pues el patrón ya no tiene la obligación. Asimismo, bueno, también no está considerado aquí, pero pues las personas que tenemos dos patrones o más patrones, más de dos patrones, pues ya estamos obligados a presentar también la declaración anual. La siguiente, por favor.
Y bueno, aparte de estos conceptos que les acabo de comentar, también se va a tener la obligación, bueno, cuando aparte de tener la parte de sueldos y salarios, tengo otra actividad, ya sea actividad empresarial, por honorarios, arrendamiento o las anteriores que acaba de mencionar ya el ingeniero o las posteriores que vamos a mencionar. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, ya pasamos a las personas físicas que reciben ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales. La siguiente, por favor. Bueno, estas personas son personas físicas en el caso de actividad empresarial que realizan actividades del índole comercial, industrial, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pescolas, cívicas. Y bueno, los servicios profesionales, recordemos que son estas personas que, bueno, van a desempeñar actividades que requieren un título o una cédula profesional e incluso experiencia curricular para poder prestar sus servicios de manera independiente. Estas las prestan a empresas, dependencias de gobiernos e incluso a personas físicas. La siguiente, por favor. Bueno, y esto se ampara en el artículo 110 del impuesto sobre la renta. Como ya dijimos, los obligados pues van a ser las personas que reciben ingresos ya sea por actividad empresarial, por honorarios. También los extranjeros con establecimientos permanentes aquí en el país van a tener pues, la obligación. Y pues ya como ya definimos los ingresos, ¿por qué conceptos van a ser? Pues por actividades comerciales, agrícolas, en el caso de las profesionales, pues por todo tipo de actividades que desempeñen o servicios que les presten a personas físicas, morales o entidades gubernamentales que pues abarquen o necesiten su experiencia curricular o su experiencia profesional. La siguiente, por favor. Ok, otros conceptos en los que yo voy a hacer acumulables si realizo también esta actividad. Bueno, las condonaciones, quitas o remisiones de deudas, las enajenaciones de cuentas y documentos por cobrar y títulos de crédito, así como las cantidades que se recuperan de seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, que principalmente son las fianzas. En el caso de los seguros, pues ya sabemos que hay veces que pues, nosotros tenemos un seguro, a lo mejor, no sé, chocamos nuestro carro, es pérdida total. Entonces, la parte que nosotros vamos a recibir de la cobertura de ese carro, pues vamos a tener que acumularlo como un ingreso, los gastos a cuentas de terceros, la enajenación de obras de artes hechas por el contribuyente, agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, también la explotación de una patente aduanal, la explotación de obras escritas, fotográficas, dibujos en libros, periódicos, revistas. Aquí también entran las marcas, los intereses cobrados sin ajuste alguno, las devoluciones que se efectúan o los descuentos, bonificaciones que se reciben, la ganancia por dividendos de la enajenación de activos afectos a la actividad que realizamos en este caso empresarial. La siguiente, por favor. Ok, ¿en qué momento vamos a considerar acumulables cualquiera de los ingresos pues ya mencionados? Bueno, cuando sean pagados en efectivo, bienes o servicios, a títulos de crédito también o en cheque nominativo. Aunque aquí estamos enfrentando pues, una nueva problemática, sí. Sayuri, y esto no solamente afecta a personas físicas, sino a personas morales, que es el método de pago. La inteligencia artificial del SAT pues está ocupando los momentos también de acumulación y los está referenciando con el método de pago. Por ejemplo, si una persona moral de acuerdo al 17 emite un ingreso con pago en una sola exhibición, de acuerdo al 7, pues ellos le emiten en el momento. Pero en el caso de una persona física, si tú dices que fue pagado en una sola exhibición, le estás diciendo a la autoridad que ya lo recibiste y ya lo debes de acumular, aunque no lo hayas recibido todavía bancariamente o en efectivo. El problema es ese uso del CFDI. Recomendación, pues entonces se ocupen los globales y los pagos, los PPDs correspondientes y los complementos de pago para poder entonces acumular el ingreso conforme a lo que nos corresponde en este título. Yo sé que podemos responder a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Los recibí de esta forma, pero me pagaron a este momento. Pero en el uso del CFDI, tú dijiste que fue pagado en una sola exhibición. No va a pasar de que la autoridad nos haga esa observación y nos diga, oye, pero es que tú aquí ya me lo reconociste de esta manera y tú le tengas que contestar a la autoridad por medio de un papel de trabajo donde le demuestres que bancariamente cuando lo recibiste. Pero el problema es que si te quieres ahorrar
esta parte de estar contestando a cada rato a la autoridad es emitir los CFDIs de acuerdo al momento de pago o meter algún control interno a ti como persona física de yo solo te emito el CFDI o cuando me pagues o te emito el CFDI, pero es global y hasta que me pagues te emito el complemento. ¿Por qué? Pues para que a ti también, entre menos, comentarios por parte de la autoridad recibamos, yo creo que nuestro negocio va mejor en marcha. Y esto va relacionado a lo que platicó o la pregunta que puso José sobre lo de su automóvil. Sí, comentabas, ¿no, Raúl? Esto va a tener que ir relacionado con la actividad, ¿no? Entonces, debemos de tener... El CFDI, México es uno de los países con el CFDI más modernos, pero también con el que más trabas le pone al contribuyente. Viene para llenar todo. RFC del emisor, MFC del receptor, viene sellado, viene que pasa a través del Servicio de Administración Tributaria, viene que le pongas un concepto, incluso manual, pero ellos también tienen un catálogo de los servicios o productos que estás vendiendo, lo que le señales correctamente los impuestos, el uso del CFDI, método y forma de pago. Le estamos diciendo todo y conforme ellos van alimentando su inteligencia artificial de revisión, va a ser nuestra propia información de llenado. Por eso es importante que las empresas también empiecen a invertir en las personas que también llenan los CFDIs. Sí está bien invertirle en RPs y en sistemas porque el negocio lo amerita, pero también a las personas del lado de facturación para que los emitan correctamente, porque la autoridad, si desde aquí, desde deducciones personales, te están diciendo que el uso del CFDI está incorrecto, sí o no, ahora imagínense cuando ya vengamos a las cuestiones de inversiones o las de los gastos. Para allá vamos, entonces es importante, como decimos, ocupar, y esto nada más fue un comentario por el método de pago, entonces, sí, y el lado del automóvil, de la pregunta de José del automóvil, pues sí, yo sé que debería estar reducido porque los pagos están ahí. El problema es que no te emitieron los complementos y entonces desde ahí te están matando la devengación, que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta pudieras hacerlas deducibles, sí, pero vamos a tener que hacerlo por medio de aclaración. Lo correcto es dame mis CFDIs y complementos de pagos correspondientes porque te hice los pagos. También nosotros tenemos que ser duros con las personas a las que emíteme el complemento de pago y hay una facilidad que dice tenemos hasta 5 días del mes posterior para solicitar ese complemento de pago si es que lo realizaste, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente la autoridad nos está pasando la carga a nosotros, Sí, pero fíjate, pues, así ajá. está. Fíjate, Sayuri, no sé si tengas conocimiento ahorita Gracias, José. que platique Paulina ahorita, Sayuri. Tenemos el caso ahorita de que unos centros comerciales muy grandototes en este país ahorita, resulta que se dieron cuenta de que los clientes de esta empresa, de esta tienda comercial grandota, habían emitido los FDIs para el pago y le hacían el pago al cliente de ellos, pero el cliente no emitía los complementos de pago, ¿no? Estamos hablando de cantidades enormes, ¿no, Paulina? Ahorita que entre Paulina Sayuri. Y resulta que también había personas físicas, Raúl, en ese mismo problema, ¿no? Entonces, se da cuenta la tienda comercial porque lo audita el SAT a esta cuenta, a esta gran empresa y les está pidiendo los complementos de pago. Nosotros entramos allí en una plática con ellos y les demostramos a la autoridad que me diga en dónde está fundamentado que ellos no podrían haber solicitado al cliente una vez que ellos le depositaron el complemento de pago. Entonces ellos salieron con el argumento de que es que no estamos obligados, no. Pues tú estabas obligado porque tú tenías que hacer una deducción y un acreditamiento, ¿no, Raúl? Y en ese caso, Yuri, no les digo el nombre de esas empresotas, pero ustedes las deben de conocer. Y ahorita tienen un problema deteniéndole los pagos a los proveedores. sí. Cuando el error fue de ellos, ¿no, Sayuri? Sí, claro, y siempre este tipo, aunque no lo crean, de errores en bueno, en las formas de los métodos de pago, siempre nos han, por experiencia aquí en el despacho, siempre es tema de discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque ponen mi CFDI en PUE, pero resulta que lo declaro el impuesto hasta que me lo pagan, ¿no? Entonces, no. Yo ya de poner pues estoy diciendo que en el mes en que yo la emití, en ese mes me la están pagando. Entonces, pues evitemos discrepancias, evitemos pues revisiones por parte de la autoridad y como contribuyentes que emitimos facturas en PPD y que recibimos también facturas en PPD, tenemos la obligación
de solicitar nuestros complementos de pago, porque va a ser pues la comprobación de que yo ya estoy disminuyendo o ya estoy pagando esa factura. Sí, Pero como mencionas, pues es recomendación. O sea, al final Sí. también tenemos la ley del impuesto sobre la renta y nos habla de los momentos de acumulación y las características de las deducciones y lo hemos visto con empresas muy grandes, ¿no? A veces el negocio le supera a estos puntos que estamos platicando, ¿no? Ahorita que Sí. lo que platicaste, ¿no? A lo mejor fue por parte de la empresa, error de la empresa o necesidad de la empresa, pero a veces la carga administrativa o la cantidad de clientes que tienen no alcanza para revisar esta parte. Nosotros como recomendación, pues es eso, el uso correcto del CFDI, que es la mejor forma en la que podemos utilizar y de expresarle al Servicio de Administración Tributaria cómo se va moviendo el negocio. Pero la ley del impuesto sobre la renta, pues es la forma en la que le podemos contar, sí, sabes que lo declaré de esta manera por esto, la ley del impuesto al valor agregado también, porque ahí me dice que sea efectivamente pagado, y aunque yo lo haya puesto en el CFDI, fue efectivamente pagado hasta que entró al banco, pero yo entiendo que la realidad a veces es más grande que lo que vienen las leyes, y pues bueno, va a tener que ser por aclaración, y para eso estamos también nosotros, pues para apoyarlos en esta parte. Sin embargo, como recomendación, y que le damos a nuestros clientes y a los que trabajan con nosotros, porque por aquí he visto algunos, de los que con los que colaboramos, les hemos dado esa observación, oye, pues hay que mejor usar el CFDI de esta manera, porque en realidad es una molestia estar recibiendo por parte del SAT estas revisiones de diferencias por 10 pesos que hemos recibido, cuando en realidad es pues es esto, que el negocio en marcha le gana a lo que podemos expresar en los FDIs. Sí, claro. Muchas gracias, ingeniero. Y pues vamos a continuar con con cómo nosotros vamos a tributar la parte de si tenemos ingresos por actividades profesionales. En el caso de la declaración anual, bueno, vamos a acumular la totalidad de nuestros ingresos recibidos por cualquier concepto. A le vamos a adicionar, bueno, lo que tenemos por servicios profesionales. Ya nuestro ingreso por servicios profesionales le vamos a poder restar las deducciones personales que nosotros tengamos. Asimismo, bueno, nos va a dar la base para calcular el impuesto, vamos a aplicar la tarifa anual de personas físicas y nos va a dar nuestro impuesto del ejercicio. A esto le vamos a poder restar los pagos provisionales que hemos hecho durante el ejercicio, le vamos a poder restar el IS retenido por pago de intereses en el ejercicio, si es que tuvimos, y también le vamos a poder restar el 10%. Recordemos que si nosotros prestamos servicios, la persona moral está obligada pues a retenernos el 10% del ISR. Entonces vamos a poder restar este 10% de los impuestos que nos han retenido a lo largo del año. Recordemos que pues para reciclo es el 1.25, por los que tienen reciclo y ven otra tarifa de retención, pues es por esto. Y eso nos va a dar el ISR a cargo o a favor del ejercicio. Esto es muy importante que tengan ya su cálculo previo, puesto que en la declaración solamente nos dan los totales, es decir, lo que determinó la tabla o las retenciones totales en el año, más no nos desglosa como tal el cálculo. Entonces es importante que ustedes lo tengan para tener pues sí, una comparativa contra lo que nos está dando el portal. La siguiente, por favor. Y aquí ya lo vemos en cuestión, pues, con ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues para actividades empresariales vamos a tener que hacer dos cálculos. Uno, ¿por cuál? Por la determinación de la utilidad o base gravable. ¿Esa cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a tener igualmente nuestros ingresos acumulables por la actividad. Le vamos a quitar las deducciones autorizadas que pues ya tuvimos durante el ejercicio y eso nos va a dar la utilidad fiscal. En el caso de tener PTU, pues lo vamos a restar. Igualmente, si tenemos pérdidas de pues ejercicios anteriores, estas recuerden que deben de estar actualizadas y eso nos va a dar nuestra utilidad gravable. Ya de nuestra utilidad gravable, bueno, vamos a desglosar igualmente la tabla del pago anual de ISR. Le vamos a poder restar también los pagos provisionales que hemos realizado en el año calendario, las retenciones de ISR que nos han hecho como personas físicas y esto pues nos va a dar el impuesto a cargo o a favor. La siguiente. Ok. Y bueno, Esta parte, vamos a invitar a Carmen, que esta parte es lo que a muchos les interesa últimamente, que son los plazos pues para devolución de saldos a favor. Oye, tengo saldo a favor, ¿cuándo me la van a entregar? ¿Sí me la van a entregar? ¿Qué va a pasar con la autoridad? Oye, ¿por qué no me llegó mi devolución? Y el contador al que le dije
metió su clave. Han pasado muchas cosas con esta parte, por eso es importante que estés consciente cómo funciona la devolución, y para esto, pues, una persona que ha visto conmigo muchos de estos temas es la licenciada Carmen. Adelante, Carmen, para que participemos en lo de Gracias. las devoluciones. Ok, ahora, los plazos para devolución de saldos a favor. Aquellos contribuyentes que ya empezaron a presentar su declaración anual de personas físicas correspondiente a 2023 y hayan tenido un saldo a favor, tienen dos opciones aquí. Bien, solicitar la devolución o realizar una compensación. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la regla 2.3.2? Bueno, si tú quieres solicitar la devolución de entrada, pues hay que decirle a la autoridad, yo quiero que me devuelva mi cantidad a favor, ¿no? Para ello, bueno, pues cuando tú tengas un saldo a favor que van desde los 10,000 a los 150,000 pesos, vas a tener la obligación de utilizar la firma o la firma portable. En tanto, cuando tu saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos, en este caso lo puedes hacer utilizando solamente la contraseña. Recordemos aquí, tenemos un saldo a favor, yo contribuyente, quiero solicitar esa cantidad. Bueno, pues en este caso debo de tener una cuenta clave, esta se debe de encontrar activa. Voy a capturar la cuenta clave a 18 dígitos. Y recordemos, esta cuenta o esta cuenta clave que vamos a capturar debe de ser del contribuyente que está presentando pues la declaración, no de otra persona. Cuando el resultado que se obtenga no conlleve a la devolución total o parcial del saldo declarado, el contribuyente podrá solventar las inconsistencias detectadas en el momento de realizar la consulta del resultado, cuando se habilite la opción de solventar inconsistencias. Bueno, aquí está pasando algo, incluso pues algunos contribuyentes nos los han mencionado. Ya presenté mi declaración el 1 de abril y estoy viendo que algún conocido que también presentó su declaración, pues ya se le devolvió la cantidad. Ojo aquí, la autoridad tiene 40 días para devolvernos pues ese saldo a favor. No porque tu conocido ya se le devolvió, quiere decir que a ti también ya te lo va a devolver. Ajá, entonces en esta parte pues también podemos ver a través de la página del SAT pues el estatus, el cómo va el proceso de nuestro saldo a favor. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, ¿quiénes no podrán acogerse a la facilidad prevista en esta regla? Pues aquellos obtenidos durante 2023, ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad o sociedad Y conyugal. aquí toma importancia lo que mencionaste, ¿no? De cómo son estos ingresos que estoy percibiendo, ¿no? Y si están en copropiedad, mira, aquí ya nos dijeron que no hay devolución automática. Exactamente, aquí esto va muy ligado bien aquí a arrendamiento, ¿no? Ok, la Exactamente. 2. Opten por solicitar la devolución de saldos a favor por montos superiores a 150,000 pesos. Como lo mencioné anteriormente, bueno, pues para poder solicitar la devolución, pues deberá de ser por monto máximo a 150,000 pesos. Ajá. Soliciten la devolución de ejercicios pues anteriores, o sea que no corresponda a 2023. Presenten la presentación de la declaración con la contraseña cuando pues el contribuyente deberá de estar obligado en la utilización de la e-firma o e-firma portable. 5. Presenten solicitud de devolución vía formato electrónico de devoluciones previo a la obtención de la declaración. Presenten la declaración anual normal o complementaria de 2023 sin que yo contribuyente haya elegido la opción de devolución. Presenten la declaración anual normal o complementaria con una fecha posterior al 31 de julio. Aquellos contribuyentes que se encuentren enlistados en el 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación. Aquellos que soliciten la devolución en base a comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes que de igual forma se encuentren en el 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación. Y por último, que el contribuyente se le haya cancelado el certificado emitido en el sistema de administración tributaria. Adelante. Sí, hasta aquí. No sé si hay algo más que agregar en esta parte de devoluciones. No, vamos a saltarnos un poquitito. Okay. Ahí está, adelante, por favor, Dulce. Vamos a adelantarnos. Aquí vienen las multas por no presentar la declaración. Vamos a nada más a mencionar rápidos. Vienen señaladas en el artículo 81. Por no declararlas en tiempo y forma, tenemos de 1,810 a 22,400. Presentarla fuera de tiempo también tiene un castigo, incluso un poquito más alto. Y no presentar las declaraciones
pues en los medios electrónicos. Entonces, bueno, para que tengamos esta parte de que es importante estar contribuyendo en tiempo y forma. Sayuri, vamos a platicar de un poquito, le voy a meter un poquito de velocidad para que también alcancemos a tocar un poquito de otros temas adelante sobre dividendos. Sí, claro, ingeniero. Permítame un momento, ingeniero. Sí. Bueno, si quieres, yo voy platicando esta parte. ¿Qué son estos dividendos? Bueno, las utilidades y dividendos son ingresos que perciben los socios y accionistas de las empresas. Estas vienen contenidas no en un CFDI, sino en una constancia. Esta constancia la emite la empresa en la que le está recalcando pues que le retuvo al contribuyente. Es un complemento de dividendos, es esta factura, incluso señala de dónde vienen estos, si vienen de dividendos distribuidos, utilidades. Entonces, aquí es importante porque aquí, desde este momento, la autoridad verifica si debía de haber piramidación o una retención del 10%, si viene un fin de antes del 2004. Entonces, Sayuri, Sí, ¿qué me puedes complementar aquí? sí, claro, y pues bueno, esto es el cálculo que pues la sociedad va a determinar, pues aplicando para la parte de el pago del ISR por parte de la sociedad a estos dividendos. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad en el caso de hacer nosotros como personas físicas el acreditamiento de este impuesto para beneficio pues del anual, o en el caso pues vamos a poder también no optar por esta parte, ¿no? La siguiente, por favor. Y cómo, bueno, y además de esta parte del cálculo del impuesto de la sociedad, vamos a tener la obligación, según el 142, del 10% adicional todavía a la parte de los dividendos. Comentábamos con el ingeniero Raúl que pues lo tomábamos nosotros, creíamos como una opción preventiva, ¿no? De parte de la autoridad para pues tener un adelanto de este impuesto que posteriormente pues va a resultar. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, el acreditamiento del impuesto que ya calculó la sociedad, ¿cómo lo vamos a poder llevar a cabo? Si es que nosotros o la persona que decide realizar el acreditamiento de este impuesto, ¿cómo se va a llevar a cabo? Bueno, a nuestros ingresos por dividendos vamos a sumar el ISR pagado por la sociedad. A eso pues ya le vamos a aplicar la tabla ¿cómo se llama? De las personas físicas anuales. Le vamos a restar, como ya dijimos, el ISR acreditable una vez más que ya haya determinado la sociedad o que ya, pues sí, que ya haya determinado la sociedad. Le vamos a quitar también el 10% que ya nos retuvieron, que tiene calidad de pago único. Y bueno, ya por eso podemos determinar un ISR a favor o a cargo. La siguiente, por favor. En el caso de que nosotros no queramos tomar el acreditamiento del ISR de la sociedad, bueno, pues nada más vamos a tener, por ejemplo, si nuestro dividendo en el ejemplo es de 100,000 pesos, le vamos a restar lo que, pues, el acreditamiento que ya en este caso se hizo a la empresa, porque nosotros decidimos no hacérnoslo. Entonces, con lo que reste va a ser nuestro ingreso por dividendos. A este ingreso por dividendos o este va a ser nuestro ingreso grabado. Igualmente le vamos a aplicar la tabla y también vamos a tener, por supuesto, el beneficio de hacernos la disminución del impuesto adicional del 10%, que como ya dijimos es pago definitivo. Y bueno, en este caso nos va a salir un ISR a cargo o a favor. En este caso, pues en el cálculo nos salió a favor. La siguiente, por favor. Y bueno, le doy la apertura a la contadora Paulina sobre un tema tan interesante y tan actual. ¿No? Y lo que tú señalas, Ayuri, es súper importante porque tenemos a muchos accionistas, sobre todo empresarios, que tienen estos dividendos y a la hora de hacer el cálculo nos damos cuenta que tuvieron dividendos antes de 2014 y después de 2014, ¿no? Y Sí, tenemos ahí una fórmula, ¿no? sí, licenciado, incluso olvidé decirlo, para nosotros podernos realizar el acreditamiento de este 10% que tiene pago definitivo, pues tenemos que tener la constancia de retención. Si a nosotros no nos emiten el CFDI, que en sí es una constancia de retención, no vamos a poder hacer acreditable este impuesto. No, y te van a decir los compañeros abogados, Raúl, el problema que hemos tenido con algunos personas que han sido revisadas,
que tienen los cálculos correctamente, pero ¿qué crees, Sayuri? No tienen acta de asamblea o no Sí. tienen la acta que demuestre que fue autorizado la distribución de dividendos, ¿no, Raúl? ¿Y qué ha hecho el SAT? Nos lo has echado para atrás, ¿no? Porque Sí. llegan y les preguntan en el cuestionario, ¿cuentan con el acta en el que se aprobó la asamblea la distribución de dividendos? Y el contribuyente contesta, no. Sí, claro. Y después la quieren presentar. Cuando la presentan, ellos ya habían declarado que no la tenían, ¿no? Ahora, no hay ninguna disposición que diga que debe estar protocolizada o certificada, ¿no, Raúl? Y vamos a entrar ahora con Paulina con uno de los temas más interesantes ahorita, ¿no, Sayuri? Que Sí. aparte de estos dividendos, todo el tema que traemos con plataformas tecnológicas, con pago Airbnb, con pago por Súper. servicios compra, no, es un tema. Yo creo Sí. que es el tema más complicado, ¿no, Sayuri y Pau, en ese momento, ¿no, Raúl? En el que casi nos la pasamos la mitad del tiempo respondiendo estas preguntas, ¿no? Paulina, bienvenido Raúl, Sayuri nuevamente. Y les recordamos que si gustan alguna constancia, manden un mensajito WhatsApp. Si necesitan información a través de nuestras redes, mándenlo, si no pueden bajar la información. Y tercero, pueden apoyarnos en la asociación para que les demos la información. Y también si necesitan los papeles de trabajo que vamos a regalar al final de la plática de los diferentes sectores, de los diferentes regímenes en que nos encontramos, también manden un mensajito. Y también las 3 horas que vamos a regalar de asesoría gratuita para personas como personas físicas. Adelante, por favor, Paulina, ya hicimos tiempo para que ingresaras. Gracias, Pau. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, pues como usted lo menciona, vamos a hablar ahora de un tema bastante importante, que es este régimen de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Muy bien, ¿qué nos dice el artículo 113A? Nos va a mencionar que están obligados al pago del impuesto las personas físicas que obtengan ingresos por prestar servicios o por enajenar bienes a través de Internet. Esto ya sea por medio de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y pues también se debe pagar por esto el impuesto al valor agregado, como lo menciona el artículo 18b de la ley del IVA. La siguiente, por favor. Muy bien. El impuesto que se va a pagar en este régimen es por medio de retenciones. Estas retenciones son aquellas que les van a hacer las mismas plataformas tecnológicas, ya que estas plataformas están obligadas a ello. ¿Quiénes son las que están obligadas a ello? Como bien aquí lo menciona, son personas morales residentes en México o residentes en el extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país. Esto es muy importante considerarlo, con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras. Y bien, estas plataformas nos deben generar estas retenciones y estas retenciones las vamos a poder encontrar en las constancias de retenciones que nos deben proporcionar los 5 días posteriores al mes en el que nosotros obtuvimos estos ingresos. Estas constancias es importante que las conservemos y las vamos a poder obtener a través del SAT. Muy bien. Ahora, dichas retenciones se aplicarán a los ingresos que efectivamente percibamos, pero sin incluir IVA. Y las retenciones pueden ir cambiando dependiendo de qué actividad estamos realizando. Son 3 en este caso. La primera fracción nos menciona que tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, la retención será por el 2.1%. Estas cuáles pueden ser, como un ejemplo puede ser Uber, Didi, Rappi. Uber y Didi, pues por ejemplo, para la transportación de pasajeros, o por ejemplo, Rappi también, o Uber Eats, Didi Food, que hace como tal el envío de algún bien. Asimismo, en la 2, tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención se hará por el 4%. ¿Qué entra aquí? Puede entrar Airbnb, Booking. Y en la última, que es la 3, tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios, la retención será por el 1%, que es la más pequeña. Y aquí puede entrar Mercado Libre y Amazon, por ejemplo. Es importante saber que esta lista de estas plataformas como Didi, Rappi, Uber, las vamos a encontrar están reguladas por el SAT. Tienen que estar dadas de alta en el SAT para que nosotros podamos considerarlas. Y esta lista se publica en el Diario Oficial de la Federación. También los invito pues a darse una vuelta en esa lista para ver en cuál ustedes están generando ingresos.
Asimismo, es importante considerar que este régimen tiene dos modalidades para presentar el pago del impuesto. Uno es el pago provisional y el otro es el pago definitivo. Si tú quieres saber en cuál te encuentras, para ello necesitas obtener tu constancia de situación fiscal a través de la plataforma del SAT y lo vas a diferenciar por las obligaciones que se te están designando. En el caso de los pagos provisionales, tienes beneficios, obligaciones, al igual que en el pago definitivo. En el del pago provisional, los beneficios que vas a tener es que puedes exceder los 300,000 pesos de ingreso anual y también puedes aplicar deducciones y gastos personales como los que ya nos han estado mencionando anteriormente. Sin embargo, tienes obligaciones como que tienes la obligación de presentar la declaración anual, pago mensual de IVA, pago provisional de ISR, también presentar las DIOT y la contabilidad, esto cuando excedes 4 millones de ingreso. La siguiente, por favor. La siguiente página, muchas gracias. Muy bien, ahora, hablando del pago definitivo, también tienes beneficios. ¿Cuáles son estos? El primero es que no tienes la obligación de presentar la declaración anual porque precisamente estás realizando pagos definitivos. Sin embargo, no tienes la opción de realizar deducciones. Entonces, para que aquí lo tengan en consideración. Asimismo, tus obligaciones es que no debes exceder los 300,000 pesos de ingreso anual y debes conservar la constancia de retenciones, que es la que ya mencioné anteriormente. Y asimismo, tienes también la obligación de emitir un CFDI por los ingresos que tú realices o que más bien por los ingresos que obtengas. Y pues asimismo, estos ingresos nada más los puedes obtener de tres formas. Por ejemplo, puede ser por plataformas tecnológicas, por sueldos y salarios y por intereses, que es una pregunta que nos hacían anteriormente. Esta persona estaba tributando en plataformas digitales y menciona, tengo la obligación de presentar la declaración anual. Solamente tienes la obligación de presentar la declaración anual si en intereses tú excedes los 100,000 pesos de ingreso. Ahí sí, pero debes de presentar la declaración anual dentro del régimen de intereses, no de plataformas digitales, ya que por pago definitivo no tienes la obligación de presentarla. Asimismo, cuando tú quieres estimar qué ingresos vas a tener en todo un año, para ello debes hacer este procedimiento que nos marcan aquí, que es dividir los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo. Este periodo en este caso son 92 días. ¿Para qué? Para que obtengamos el ingreso que obtienes de manera diaria. Posteriormente, este monto se va a multiplicar por 365 días para estimar cuánto tendrías de ingreso por todo el año. Si excedes de los 300,000 pesos, entonces vas a tener que pasarte a pago provisional. Si no excedes de estos 300,000 pesos, puedes continuar en pago definitivo. Y también es importante considerar aquí que si tú optas por tributar en la modalidad de pago definitivo, debes permanecer ahí 5 años. Esto siempre y cuando no excedas los 300,000 pesos, ya que como lo acabo de mencionar, en caso de que lo excedas por el artículo 113b, te van a tener que cambiar a pagos provisionales. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a empezar a tocar el tema de arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes. Aquí me va a acompañar un poco el ingeniero José Raúl para que pueda platicarnos esos ingresos que se obtienen por arrendamiento. Adelante, Raúl. Pues ya que prácticamente como lo mencionaste, no son esos ingresos que percibes por dar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a otras personas. Sin embargo, aquí hay características especiales. ¿Por qué? Porque de repente creen que no se trata de un ingreso y no. Aquí juegan varios factores. ¿A quién le vas a facturar? Si es una persona física o es una persona moral, porque aquí cambia cómo se emite el CFDI. ¿Tengo gastos o no tengo gastos? Porque aquí puedo saber si me conviene ocupar las deducciones normales o ocupo la deducción opcional del 35% sobre los ingresos percibidos. Pero bueno, vamos a platicar. Arrendo un bien inmueble y recibo ingreso por este. ¿Qué puedo deducir si yo percibo estos ingresos? Los gastos relacionados al mantenimiento del inmueble y el impuesto predial son cosas de las que puedo deducir. Pero ¿qué pasa si en realidad no tuve gastos en ese ejercicio? O sé que no voy a tener gastos en ese ejercicio. Pues puedo acogerme al artículo 115 donde me permite deducir 35% de los ingresos sin comprobación. Si yo lo ocupo, lo tengo que usar durante todo el ejercicio. Y nada más llegando a la declaración anual, pues ya sabremos lo que es esta deducción. Adelante, por favor. Aquí vemos en esta parte un cálculo de una persona que recibió ingresos por arrendamiento, recibió 180,000 pesos por arrendamiento de inmuebles, le dedujo deducciones personales
tiene una base del impuesto y se calcula con el artículo 152, ¿sale? Adelante, por favor. Y bueno, estas personas están obligadas a llevar contabilidad. Quiero tomarme nada más un respiro para contestar algunas preguntitas de las que vi. Una de las primeras es la de Manuel Durán, que dice: contadores, buenos días, espero me permitan exponer mi duda. Persona física, al optar por la facilidad de pago en parcialidades al aplicativo del SAT de la opción de 2 a 6 pagos, pero está calculando gastos por actualización, ¿es correcto? Sí, sí es correcto. La forma en la que funciona es con tu saldo. Por ejemplo, imagínate que tienes un adeudo de 12,000 pesos. Y digo adeudo porque también se puede homologar a la de la declaración anual y optaste por esta opción. Bueno, dices, lo voy a hacer en 6 meses. Bueno, vamos a dividir esos dos entre 6 meses y vamos a tener pues estos pagos de 2,000 pesos. La primera parcialidad sí te va a costar 2,000 pesos, pero las siguientes parcialidades van a ir con un factor especial. Este monto de la primera parcialidad sí no es una actualización, es un cálculo en el que se va correspondiendo a un factor. Este se calcula de ir ejecutando la disminución del plazo que tienes pendiente entre los plazos que tienes, y por eso se va aumentando un poco el valor correspondiente a cada mes que se acerca a uno de los plazos. El 2 te va a salir más caro que el primero, el 3 más caro que el segundo y así sucesivamente. Pero no es una actualización, es un factor un factor, pero para que no te pegue tanto por actualización, pero sí para que sí pagues el impuesto correspondiente, porque al final la autoridad, el dinero que le estás pagando en ese momento, pues es menor, pero sin que se actualice. Una pregunta: ¿cómo puede darse de baja la obligación de dividendos si la empresa que es socio hace un par de años no tiene movimientos? Bueno, no es nada más darse de baja, Gloria. Primero hay que ver si la empresa ya, ya fue terminada en su totalidad, ya fue dada de baja en el SAT, porque dentro de su sistema viene quiénes son los socios. Y si no se ha dado de baja, para ella sigue siendo socio y debería tener activa la obligación de dividendos. Sin embargo, si ella ya no es socio, entonces la empresa tenía la obligación de presentar el aviso de socios y accionistas, y ahora sí, después de que ella salga de la composición accionaria o de socios de la empresa, ahora sí se puede dar de baja. ¿Qué más? Y bueno, aquí estamos viendo material y bueno, en cuestión de lo de las plataformas tecnológicas, hay que recordar que estas empresas te emiten los comprobantes de retención. Entonces no te preocupes tanto por la emisión del CFDI, porque la misma te la está realizando. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Airbnb, ¿no? Tú no emites el CFDI tal cual, ellos están emitiendo un comprobante de retención. Tú sí tributas el ingreso y sí lo tienes en esa parte, pero ellos al darte esa retención ya te están dando ese comprobante fiscal que necesitas. Aquí, Raúl, me gustaría agregar un punto acerca de esa misma factura. Sí. Una es la factura que nos emiten esas plataformas digitales que tienen la obligación de hacerlo y hacernos la retención. Y por ello, pues vas a pagar, por medio de esa retención, tú pagas el impuesto. Sin embargo, en el pago definitivo tienes la obligación de hacer el CFDI. En definitivo. El CFDI es de ingresos. Por ejemplo, si tú tienes ingresos que percibes como tal en efectivo, vamos a poner un ejemplo: tú te dedicas a Uber, tienes algunos pasajeros que te pagan en efectivo. Ese tipo de ingresos sí tienes que emitir un CFDI, porque si no, pues ¿cómo los vas a acumular? Y ese CFDI lo tienes que hacer como una factura global. Al mes tienes que emitir esa factura. Puedes acercarte con nosotros más tarde y podemos mostrarte cómo se tendría que realizar este CFDI con mucho gusto. Gracias, Raúl. Gracias. Adelante, por favor, Dulce. A personas físicas que perciben ingresos por enajenación de inmuebles. Ese tema es muy interesante, Paulina y yo lo hemos estado comentando. Adelante. Aquí hay dos situaciones. ¿Qué quieres platicarme, Paulina, por estas personas que venden su inmueble? Bien, primero que nada, pues vamos a empezar con la parte del enajenante, que son los ingresos que recibe una persona física cuando enajena bienes. Esto vamos a empezar a definir ciertas cuestiones. En este caso, ¿qué es un bien? Vamos a decir cuál es su concepto, su clasificación y algunos ejemplos. En su definición del bien, en el campo del derecho, es toda cosa que esté en el comercio en virtud de poder ser susceptible de apropiación. Se va a clasificar en dos: en bienes muebles y bienes inmuebles. Y aquí tenemos un listado de conceptos tipificados como inmuebles y que al enajenarse van a generar ingresos para las personas físicas residentes en México, o son grabados por el capítulo 4 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí en esta parte les dejamos ese listado para que puedan observarlo. Adelante, por favor.
Bien, ahora que ya definimos qué es un bien, es importante definir qué es una enajenación, así como su clasificación y sus ejemplos. La enajenación es la acción de vender una propiedad transmitiendo el derecho real a otra persona. Esto ya sea de forma onerosa o lucrativa. Vamos a tener dos tipos. La primera va a ser de título gratuito. Es decir, por su tipo de operación puede ser a título gratuito o a título oneroso. En el gratuito, perdón, son enajenaciones por los cuales no se recibe dinero ni otra contraprestación. No tiene como objeto obtener una ganancia patrimonial. Esto se da en las donaciones, en los préstamos sin interés, cesiones o herencias, como lo comentaba el licenciado Raúl al principio. Asimismo, el título oneroso van a ser cuando el propietario recibe un rédito económico o un derecho real sobre otro bien, que puede ser aquí las ventas, las compraventas, permutas o subastas. Y por último, por su voluntad, que sería la obligatoria, que es cuando resulta ordenada por un juez, como por ejemplo la subasta pública en caso de liquidación de indivisos o remates por deudas. Asimismo, la voluntaria, que es la enajenación por voluntad propia, es decir, ambas partes están de acuerdo con la operación. La siguiente, por favor. Mira, si quieres ya para terminar de contestar este punto, y qué bueno, porque José da, no sé si la puedes ver, dice, una duda, contadores. El 2023 vendió un terreno y salió pérdida. No pague impuestos a la renta. Bueno, aquí les vamos a decir por qué le salió pérdida. Porque los terrenos se actualizan en su totalidad al no tener construcciones. Entonces, pues su monto original de inversión, pues se actualizó prácticamente y a lo mejor lo vendió en un valor menor. Entonces le dio pérdida. Luego lo vende y el notario le emite la declaranot correspondiente donde señala los impuestos que pagó, en este caso el contribuyente. En este caso, imaginemos que es José o fue José. Llegamos a la declaración anual. Si recuerdan, Carmen nos señaló todos los rubros donde podíamos señalar qué ingresos tuve, y eso lo estuvimos platicando ayer con Paulina. Dentro del rubro de la enajenación de inmuebles, puedes meter el monto acumulable, en este caso el del terreno, y el monto exento. ¿Y por qué exento en esta parte? ¿Por qué se llena en ese rubro? Porque es la parte del monto original de inversión a la que no va a pagar impuestos. Ahora, José pregunta, ¿le debo de pedir el declaranot al notario? Sí, porque aunque lo estés declarando, ¿sale? La autoridad te va a decir, oye, ¿y por qué este rubro lo tienes en esta parte de que no va a pagar impuesto? Ah, porque no me generó impuesto a pago y tu sustento es la declaranot. Entonces sí, solicítala a tu notario, pero nada más como rubro de sustento. Pero sí lo debes de declarar en el rubro de ingresos por enajenación de inmuebles, y te sugiero que se lo solicites porque en ese declaranot vienen tal cual los datos que tú debes de especificar de este inmueble. Acuérdate que cuando lo llenas incluso debes de poner el RFC del notario que te ayudó a emitir, en este caso el CFDI correspondiente por este ingreso que percibiste. Adelante, Pau. Es que esta duda estaba buena y responde muchos puntos, creo que a los que quieres tocar. Sí, está súper interesante esa parte precisamente que es incluso cuando estamos hablando del terreno, cómo separar, ¿no? Esa parte, por ejemplo, del costo de, ya sea por terreno nada más o por construcciones y demás, y que los notarios tienen que emitirnos pues esta retención y a través de esa retención pagar nosotros el impuesto. Y sí, claro, nos tienen que proporcionar la declaración porque esta declaración que ellos presenten nos va a servir como base para presentar la declaración anual. Aquí mismo vamos a hablar ahora del artículo 119 al 128, los cuales nos van a dar la mecánica para determinar el impuesto por venta de alguna propiedad. Aquí primero que nada es definir el ingreso. El artículo 119 nos va a mencionar qué se considera ingreso, que es el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con motivo de la enajenación. También nos va a indicar que si, en caso de que no haya una contraprestación, el ingreso se debe considerar tomando en cuenta el avalúo del bien y este avalúo lo tiene que realizar una persona autorizada. Y bien, el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos va a indicar qué se entiende por enajenación de bienes y nos va a mostrar un listado del cual es importante analizarlo y saber en qué supuesto podemos aplicar. La siguiente, por favor. Aquí está el listado en el que vamos a poder observar en qué acción podemos aplicar nosotros. Y es importante también considerar que este capítulo cuarto tiene que estar en conjunto con el artículo 93 de la misma ley del ISR. ¿Por qué? Porque muchas de las enajenaciones que están reguladas aquí, el capítulo 93 nos las va a exentar y por lo tanto no se va a pagar el impuesto por ese tipo de enajenaciones.
Ahora bien, una vez analizado todo este listado y saber en qué fracción aplicamos, debemos saber qué se va a considerar ingreso. Ya de todo esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que declarar? Bueno, vamos a considerar ingreso y se va a declarar sobre la ganancia que se obtuvo derivado de la venta de ese bien. Es decir, un notario nos debe calcular la ganancia que se generó. El cálculo de la ganancia va a ser comparando el precio de venta contra las deducciones autorizadas. El precio de venta es el monto que nosotros asignamos para el inmueble y las deducciones son las que nos lista el artículo 121 de la ley del ISR. Asimismo, como ya lo mencionaron, obtuvieron pérdida. También si las deducciones son mayores, se tendrá pérdida por la enajenación. La siguiente, por favor. Que no se va a considerar ingreso por los efectos que causan este tipo de ingresos, que son la muerte, la donación, la fusión de sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos de valores y de otros títulos de crédito. La siguiente, por favor. Bien, como ya mencioné, tenemos las deducciones que se disminuyen al ingreso por la venta del inmueble para obtener la ganancia de esta venta, y esta ganancia nos la va a dar el notario. Cuando nosotros ya tenemos este monto, es decir, la cantidad obtenida de la ganancia, para determinar el pago provisional con base en el artículo 154, aquí se va a aplicar una tarifa que hace referencia el segundo párrafo de este mismo artículo, que es el cociente que resulte de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos desde la fecha de adquisición a la fecha de enajenación, y esto no debe exceder los 20 años. Y así se obtendrá la ganancia del inmueble. Este resultado o ganancia acumulable hay que multiplicarla por el mismo número de años que haya transcurrido de la fecha de adquisición a la fecha de enajenación, y así obtendremos el pago del impuesto. Ahora bien, aquí nada más es importante considerar cuáles son las deducciones autorizadas que vamos a poder aplicar. Una de estas muy interesante es el costo de adquisición, para la cual también existe la mecánica para calcularlo. Y se los vamos a dejar en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí les dejamos nada más el ejemplo de cómo vamos a obtener el costo de adquisición, que lo van a encontrar en su escritura. Y ahí debería venir cuánto vale el terreno y cuánto vale la construcción. Y en caso de que no venga, pues tú vas a tomar un 80-20, lo que quiere decir que el costo de adquisición va a considerarse como el 20% como el costo del terreno y el 80% como el costo de la construcción. La siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de adquisición de bienes. Hace un rato hablamos del enajenante y ahora vamos a hablar rápidamente del adquiriente. La siguiente. Bien, aquí tú vas a obtener ingresos porque estás adquiriendo un bien, y lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de los artículos 130 a 132. Que como tal se van a considerar ingresos por adquisición de bienes, la donación, el tesoro, la adquisición por prescripción. Por ejemplo, la donación, es un contrato por el que una persona física transfiere a otra de manera gratuita una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Y hay que considerar que algunas donaciones pues también se encuentran exentas de la ley del ISR, que lo expresa pues esta misma. El tesoro va a ser un depósito oculto de dinero, que pueden ser alhajas u otros objetos preciosos que su legítima procedencia se ignora. Y la adquisición por prescripción es el medio de adquirir bienes o derechos o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo condiciones establecidas por la misma ley. Ahora, nada más aquí. El artículo 125, que es la última la fracción cuarta, el artículo 125, el artículo 160 y el artículo 161 va a hacer referencia al momento en que una persona o un contribuyente compra un bien a un precio menor al avalúo, y la diferencia es la que se va a considerar un ingreso. Y bien, en la última fracción vamos a tener las construcciones, instalaciones, mejoras permanentes, que de acuerdo al Código Civil se va a llamar la accesión. Estas mejoras quedan en beneficio del propietario y por lo tanto se va a considerar un ingreso. Y bueno, hablando ya para cómo identificar el ingreso de todas estas fracciones, hablando de la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción y la accesión, el ingreso va a ser determinado por un avalúo que va a tener que realizarlo una persona autorizada. Y ahora, pues también respecto al pago provisional, este régimen también está obligado a presentar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual.
y deben aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso, pero sin deducción alguna. Sin embargo, las deducciones se pueden considerar, pero dentro del cálculo de la declaración anual. De igual forma, se puede aplicar el pago provisional efectuado. Y las deducciones las vamos a encontrar en el artículo 131 de la ley del ISR, las cuales pues van a ser, por ejemplo, contribuciones locales y federales, los gastos notariales, los gastos realizados en los juicios que se llevaron a cabo para reconocer ese derecho que tienes de adquirir el bien, los pagos que se hicieron para la persona autorizada que realizó el avalúo y las comisiones y mediaciones. La siguiente, por favor. Vamos a apurarnos un poquitito, Pau, vamos a adelantarle para Ok, ir a ok. los puntos, a responder preguntas. Aquí tenemos de los demás ingresos de aquellos que no son por actividad, que también se paga impuesto. Adelante. Sí, ahora sí que nos comió el tiempo. Y bueno, también recuerden, aquí está el régimen simplificado de confianza y bueno, nos han comentado, es que ya no tengo deducciones personales. Bueno, si tienes intereses, sueldos y salarios, si tienes deducciones personales. Vamos a contestar rápido solo una pregunta ya para poder terminar. Y voy a elegir la de, ¿podrían hablar de la pensión del bienestar? ¿Se declara en la declaración anual? Depende. Si estás recibiendo más de 49,500 pesos al año por 2 o más pensiones en su conjunto y supera esa cantidad, sí debes declararlas. Y creo que ya, porque lo que me pone José, bueno, no sé si es pregunta en esta parte. No, creo que ya serían las últimas preguntas. Bueno, vamos a regresarnos rápido a Reciclo, por favor, Dulce, para que platiquemos esta parte, rápido. Sí, nada más ahí rápido, ingeniero, porque muchos de Recico están calculando su impuesto anual sobre la tabla pues general de anual para regímenes generales de personas físicas. Nada más aquí recordarles que debemos de aplicar el monto correspondiente hasta donde topen nuestros ingresos anuales. En este caso, pues ahí tienen la tabla, hasta 300, hasta 600. Va a aplicar únicamente la tasa del impuesto que se le va a aplicar. A eso igualmente vamos a poder restarle los pagos provisionales que hemos hecho durante el año y recordemos que también vamos a poder restarle las retenciones que nos hicieron personas morales a personas físicas. Recuerden que en cambio al régimen general no son del 10%, son del 1.25 para el caso de Recico. Y bueno, ya así nos vamos a determinar nuestro ISR en el ejercicio. Nada más sería como es, ingeniero, y lo que usted ya dijo de la parte de las deducciones. Por parte de Recico no hay deducciones personales, pues ya tenemos una tasa preferencial, pero para los demás regímenes, si es que tenemos otro como sueldos y salarios, ahí sí los podemos aplicar. Y de acuerdo, claro, hay algunos que son topados y recuerden que hay algunos que son proporcionales. Entonces, pues los proporcionales únicamente será por la parte de sueldos y salarios. Muchas gracias. Y Sayuri, pues muchas gracias. Y este reciclo ya hemos dado una plática especial para reciclos y también una plática especial para todos los otros ingresos, ¿no, Paulina? Que es un mundo. Nos podríamos estar aquí 10 horas con otros ingresos y no acabaríamos, ¿no? Y también, Raúl, toda la parte de otras deducciones, de otros ingresos en personas físicas. Es un mundo de personas físicas. Nada más deja contesto esto rápido, ¿no? Lo de Magda Moreno, que me dice, ay, por jubilación, ¿cuánto está exento? Está exento hasta 15 salarios mínimos, 15 UMAS elevadas al año, son UMAS, y son 15 UMAS elevadas al año, que nos dan unos 500, medio millón aproximadamente, pero lo debes dividir entre los meses, y así ya sabes, contestando la otra pregunta, si se deben declarar o no. Entonces, casi todo lo que estamos mencionando, bueno, de hecho, todo lo que estamos mencionando de cuando en la ley dice salarios mínimos general, bueno, deben de considerarlos en UMAS en esta parte, porque si nos vamos a salarios mínimos por esas facilidades, pues le estamos pegando al contribuyente. Imagínense las multas en salarios mínimos. Entonces, tengan esa importancia de las unidades de medida elevadas al año. Si son 2 pensiones, no, solo con que superes los 49,000 que mencioné al mes. Si tienes 3 o más y no superas este monto, no, es superando el monto de las 15 UMAS anuales, ¿vale? Gracias. Muy bien, Raúl. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo. Aquí vemos a Erika, vemos a Magda, vemos a Gilberto, a muchas gentes que nos apoyan siempre aquí en nuestras pláticas, a la asociación. Pues muchísimas gracias a todos su presencia. Muchísimas gracias. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.